Hola a todos y a todas, buenas noches. Muchísimas gracias por quedaros por aquí un ratito y una noche más, porque sé que hoy vamos a ser unos cuantos y no solo estamos la gente de Twitch, sino también estamos la gente de YouTube. Así que os vamos dando las buenas noches porque sé que iréis entrando a lo largo de los minutos. Para quien no nos conozcáis, pues yo soy Eva y estáis ahora mismo en la segunda temporada de Mujeres en Juego. Aquí es el podcast de videojuegos que hacemos una vez al mes o cuando podemos, donde traemos pues, a diferentes mujeres de la industria de los videojuegos o que están trabajando en el sector de los videojuegos, pues para pasar una buena noche y para que nos hagamos un poquito a la idea de todas las salidas profesionales y de las personas que hay detrás de este hobby que compartimos. Así que sin más voy a dar la bienvenida a la invitada. Pero antes de todo, deciros al chat un poquito, tanto a la gente de YouTube como a la gente de Twitch, que en estas entrevistas la verdad que nos centramos muchísimo en la persona que tenemos invitada y muy probablemente nos saltemos mucho de los comentarios y de las cosas bonitas que nos digáis en el chat. Así que os damos un besito muy grande a todos y os agradecemos que estéis por aquí. Al final, más o menos de la entrevista, cuando ya llevemos, pues, estemos a un 80% de todas las preguntas que queremos hacerles hoy a Judith, porque tenemos a Judith Tour con nosotros, lo que haremos es fijarnos un poquito en el chat, porque seguro que tenéis preguntas o curiosidades que le queráis hacer llegar. Así que intentaremos, si vamos bien de tiempo, pues que podamos coger vuestras preguntas para hacérselas llegar a Judith y que la noche pues se haga muy productiva para todos. Pero si no, deciros que nada, que no os preocupéis, que vuestros comentarios a posteriori seguro que tanto Judith como yo nos los leeremos y si tenéis algunas preguntas que no podamos responder o comentarios, pues os los agradeceremos y los abordaremos en otro momento. Así que sin más, después de todo este rollo, deciros a todos buenas noches y vamos a dar la bienvenida a Judith. A ver, que me voy a poner en pequeñito para que quepamos las dos. ¿Estás lista, Judith? ¿Sí? Venga, me dice que sí. Pues venga, Judith, para adentro. Hola, Judith, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. De nada, a ti. ¿Qué tal me oyes? ¿Me escuchas bien y me ves bien? Te veo bien, te escucho un poco bajito, pero vamos a trabajar con eso. Vale, pues hemos estado haciendo pruebas Judith y yo y ella me escucha un poquito flojito, así que chat, voy a hablar un poquito alto. Si me oís muy alta a mí, porque quiero que Judith sobre todo me escuche, hacer el favor de bajaros un poco el audio porque espero que ella me pueda oír, que tenía muchísimas ganas de tenerla aquí. Me sabe fatal, ¿eh? Siempre tengo problemas técnicos, me sabe súper mal. No pasa pero nada, me tranquila. concentraré mucho para oírte. No pasa nada, tranquila. Y nada, vamos dando saludos a toda la gente del chat, que seguro que hay gente que venga de parte de Judith, así que muchísimas gracias a todos los que estáis aquí por apoyar a Judith y el podcast. Judith, vamos a presentarte, pero yo te conozco, vamos a hacer un poco de historia de cómo nos conocimos. Yo conozco a Judith porque estuve en una charla aquí en Barcelona de una asociación que se llama FemDevs para mujeres y el mundo de los videojuegos, que está centrada más para gente que está dedicada a los videojuegos, pero yo me apunté y de ahí conocí a gente maravillosa y también aprendí de eventos y conocí a muchas mujeres que trabajan en el mundo de los videojuegos y me vino la inspiración de hacer este podcast. Pero tuve encima la suerte de ir a Málaga a la Guadalindi y ahí conocí a Judith. Y aunque yo ya la conocía porque estuve mirando a quién podía traer y quería traer a alguien de traducción y localización de videojuegos y testing, que es lo que vamos a hablar con Judith, tuve la suerte de que ella estaba participando como panelista. Así que nada, la cogí después de la charla o antes de la charla y la invité y desde entonces hasta hoy no hemos podido cuadrar y el tiempo pues ha pasado volando, pero por fin hoy tenemos a Judith Tour, que se define como traductora de videojuegos, pero qué mejor que nos explique Judith, pues nada, Judith, ¿a qué te dedicas y cuál es tu situación actual con el mundo de los videojuegos? Pues lo has dicho tú bastante bien ya. Me defino como traductora, pues porque es la formación que tuve de traducción, pero también soy autónoma, también es algo que me define mucho. Llevo ya como 12 o 13 años de autónoma en España y creo que es algo también que las que lo somos y las que lo hemos sido en España muchos años también te marca mucho, así que me siento pues tan traductora como, digamos, profesional independiente. Y nada, llevo este tiempo, unos 12 años trabajando desde casa. Antes tuve algún trabajillo pues, en alguna empresa,
hice algún testeo en alguna empresa, pero vamos, que enseguida como casi todas las compañeras que se dedican a esto, enseguida me metí a autónoma y hasta hoy, pues sobre todo los servicios que ofrezco son de traducción, revisión y testeo de videojuegos. Y es que casi no he hecho, sí que es verdad que he hecho alguna cosa como que rodea los videojuegos, pues he hecho alguna guía, he hecho alguna cosita pues en papel que tenga que ver con los videojuegos, pero sobre todo juegos, básicamente. Y vamos a abordar bastante la situación actual del trabajo de traducción de videojuegos y un poquito los procesos, que me parece apasionante. Así que vamos a hacerte preguntas de eso, pero antes de hablar del proceso de traducción y de tu rol, de muchas experiencias que nos puedas contar, que sé que tienes con estos años, me gustaría conocerte un poquito como persona y tu relación con los videojuegos desde Judith niña. No sé si es como yo, porque yo, por ejemplo, tuve muy poca afinidad y exposición a los videojuegos, pero en tu caso, ¿cómo fue tu primer contacto con los videojuegos? ¿Fue de pequeña, de niña, o ha sido ya a nivel profesional donde caíste en esta industria? A ver, yo no. Sí que me has comentado antes que tú no habías tocado un videojuego desde, o sea, hasta que fuiste adulta, que me parece algo súper guay porque es un enfoque que en verdad me da envidia. O sea, me gustaría saber cómo es, como coger tu primer videojuego, ¿no? Ya siendo consciente de todo. Yo no, o sea, yo sí que tuve contacto de pequeña, de jovencilla, de tal, pero no es algo que me defina, no es algo que haya definido mi vida, no es ni mucho menos el único hobby que tengo ni que he tenido. Yo creo que a lo largo de mi vida siempre los videojuegos para mí han sido algo como muy social. Sobre todo, claro, cuando era más pequeña, que no había online ni internet ni tal, era, pues depende, pues si me juntaba con mis primos, si jugábamos a un juego de 2 jugadores o si pues por las tardes de verano que hacía mucho calor antes de que nos dejaran salir a la calle para que no nos diera una insolación, pues a lo mejor yo que sé, de 3 a 5 estábamos jugando a videojuegos cuando era pequeñita, y luego pues depende de los amigos o las amigas que iba teniendo. Sí que es verdad que eran más chicos, pero esto que es una cosa que hemos vivido todas las que hemos tenido aficiones de chicos, que por suerte esto ya no es así. Sí. Pero sí, depende de los primos, los amigos que fuera teniendo a lo largo de mi vida, pues compartía ese hobby con ellos, porque aparte yo no tuve consola, yo tenía la Game Boy y luego teníamos en casa, creo que la Play 2, pero era de mi padre, así que tampoco yo tenía juegos míos. Entonces siempre fue como a través de pues algún amigo, a través de mis primos, a través de algún novio, luego ya más mayor, y sobre todo pues de los grupitos de amigos que iba teniendo, pues recuerdo como épocas, pues la época de muy pequeñita de jugar a la Super, luego las épocas de jugar a, pues eso, a Pokémon, a la Game Boy, luego de jugar a la 360 ya cuando empezaba a ir a la uni. Pero realmente yo no tuve yo creo que a mí lo que más me gusta es jugar en PC, y creo que mi primer PC no lo tuve como hasta segundo o tercero de carrera, un PC para jugar, vamos, o sea, ordenador tenía, pero no para jugar, así que tampoco, o sea, ha sido un poco intermitente y muy, muy dependiente de la gente que tenía a mi alrededor. Porque, por ejemplo, también tuve un grupo de música y cantaba, pues porque en ese momento la gente con la que estaba era la afición que compartíamos, y cuando dejé de estar con esa gente, pues ya lo hacía menos, ¿no? Pues porque siempre he tenido aficiones un poco como de compartirlas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, nunca he ido de gamer, es algo que, si conoces un poco la culturilla también, quieres Sí, lo estoy conociendo, y sobre todo porque yo soy una casual gamer o una no gamer, según mucha gente. Y a mucha honra, si es que no hace falta demostrar nada a nadie, ¿no? Claro, luego hay todo ese mundillo de que, ya te digo, que yo cuando era pequeña no me daba ni cuenta, es una cosa que fui consciente más mayor, pero claro, luego te vas dando cuenta de que pues aquel juego que jugaste o aquella cosa que tal, pues ahora de mayor es como una medalla, ¿no? De yo jugué a tal cosa, yo jugué en tal plataforma, yo estuve con... Y es como, bueno, era una circunstancia porque tus papás te compraron la consola y punto, ¿sabes? O porque no tenías nada más que hacer, o porque coincidió que con tus amigos hacíais esto, entonces no lo considero ninguna... Porque aparte es eso, también hoy en día definir el juego casual o el juego más hardcore, no sé, o sea, ¿qué te digo? Me encanta oír las diferentes versiones de gente que trabaja en la industria, me gusta, gracias. No, es que en verdad
Es una conversación que no tiene tampoco más, pero sí que es una conversación que he tenido muchas veces, tanto con amigos que juegan como con compañeras de la industria y tal, y es como, bueno, ¿qué es casual? Porque hay juegos que son casual, pero luego a lo mejor te tiras muchísimas horas, te los pasas, te los requete pasas, entonces eres jugadora hardcore de juegos casual, quiero decirte, Claro, es claro. creo que es una Sí. cuestión así como de eso, de ponerse medallitas o de encajar en un grupo, y la verdad que a estas alturas me importa bien poco, la verdad. Yo Me desde luego no parece me bien. defino como jugadora hardcore, no soy una persona hábil con los videojuegos, nunca fui hábil, la verdad. O sea, me acerco más a los videojuegos pues porque me gusta la estética, porque me gusta la historia, porque tal, pero si es un juego de que se te dé muy bien jugar, ya te digo yo que no, De que se me va a precisión. atravesar. Pues, explícame un poco eso, si a día de hoy tienes aficiones de videojuegos, aparte de la parte laboral, si tienes tiempo libre, ¿juegas algún videojuego? O la última vez que jugaste, o sea, ¿qué tipo de juegos es el que te llama más o te apegas más últimamente, si tuvieras un ratico libre y con ganas? Son muchas preguntas en una. A ver, Sí, ¿cuál estilo a día de hoy es el que más te gusta, básicamente? es que yo también es verdad que en los últimos años, cuanto más he tenido también un momento de que estoy trabajando mucho en el ordenador, aquí, o sea, aquí donde estoy ahora, donde tengo también el ordenador de jugar abajo, y entonces sí que es verdad que se intenta, porque a mí de verdad que lo que más me gusta es jugar en PC, pero ya, de un tiempo a esta parte le fui cogiendo como un poco de asco, como un poco de manía a seguir en la Ordenador, misma mesa después de... Hace unos años sí, porque todavía tenía como a lo mejor no me había el quemado hype, tanto. sí. Y, por ejemplo, me acuerdo que me pedí por Reyes una Play, que es una cosa que yo no hubiera esperado de mí misma nunca, Ya, solamente por ir al sofá a jugar. Entonces, claro, no controlo nada de juegos de Play, de exclusivos de Play, nunca me había mirado el catálogo, pero fue como, me da igual, es que quiero no jugar al ordenador, ¿no? Entonces sí que es verdad que llevo un tiempo como muy de sequía de... Uy, perdón, no que se pasa me ha nada. ido que llevo un tiempo muy de sequía, pero de ocio en general, o sea, no le dedico tanto tiempo al ocio como me gustaría. Pero bueno, yo creo que mi último juego así que me dio muy fuerte, porque también es verdad que yo soy de o nada o todo, porque bueno, eso Ajá, ya es mi personalidad. En su momento, cuando la época de Overwatch, que jugaba todo el mundo, yo tenía una obsesión muy grande, jugaba mucho, aparte son partidas cortitas, tipo, bueno, se pueden alargar, pero son partidas cortitas, y eso para mí es muy peligroso, porque digo, bueno, me pongo 20 minutos, que total es una partida, que total no sé qué, la pierdes y dices, bueno, no me voy a ir a dormir otra. habiendo perdido, ¿no? Y entonces te ponías otra. Mis amigos también jugaban, que es una cosa que a mí siempre me motiva mucho jugar con gente. Ajá. Y, Me iba a y le preguntar, di... me lo pones muy fácil porque me lo cuentas muchas de las cosas que te quería preguntar, pero sola o en compañía, prefieres jugar en compañía. Bueno, también tengo mis momentos. La verdad es que hay juegos que me gusta jugar sola, Ujú, pero ya como que lo hago de una forma muy... Mira, por ejemplo, una franquicia que me gustaba mucho también es el Borderlands, sí. y prefiero jugarla sola, pero porque soy de abrir el inventario, empezar a mirar las armas, quedarme embobada un minuto leyendo la descripción del arma. Entonces, claro, eso no lo quiero compartir. No quiero que haya otra persona esperando a que yo cierre el inventario porque me pongo nerviosa. Entonces hay como Claro. ciertos juegos que quiero jugar yo sola, y de hecho he intentado jugar online o con amigos y no me lo paso tan bien, porque hay juegos que prefiero jugar yo sola. También tuve un enganche, por ejemplo, con el Minecraft, pero en el modo construcción, en la Sí. Switch, y era como yo sola cavando, ¿sabes? Y es como que nadie me hable. Entonces, creo que como cierto tipo de juegos que en general se me van mucho las horas, pero Sí. insisto que es como mi personalidad y es algo que me estoy trabajando, porque ya te digo que es o todo o nada, y me cuesta mucho calibrar eso y decir, venga, juega solo una hora, ¿no? Es más, si tengo solo una hora para jugar, digo, ¿para qué? Si solo una hora, igual me corto el rollo a mí misma, ¿no? Sí. Entonces, me gusta jugar mucho con amigos, pero a juegos que me gusta jugar con amigos. Luego, me encantan esos juegos, por ejemplo, el mitiquísimo Skyrim, que me lo he jugado, como dicen por ahí, el meme hasta de microondas, porque lo jugué en la 360 y luego lo volví a jugar en el ordenador. Sí. Uno de mis Skyrim lo puedo pendientes. jugar sola, porque aparte soy Ajá. muy manca, y entonces tener a alguien que me esté esperando o me esté diciendo, oye, te has caído, me caigo mucho.
prefiero estar yo, darme mis paseitos, hablar con los aldeanos Sí. Hay un meme también en la comunidad cosi porque hay muchos y muchas cosi gamers que consideran Skyrim o también pasa con Tears of the Kingdom de Zelda o también pasa con el Witcher, que son juegos que hay un gran debate siempre de si puede ser cosi o no puede ser cosi dependiendo Claro, para quién. Y claro, hay quien se lo toma todo muy cosi y te lo muy haces tú. narrativo y muy ambientativo y no hace falta que la parte de lucha y más de Claro. tensión la pases como tu core, ¿no? Del juego. Y me hace gracia que digas eso porque yo sería seguramente muy de tu estilo. Me pasó también con el Elder Scrolls Online, que Ujú. también fue como un intento de jugar con alguien, pero es que en el fondo me lo pasaba bien yo sola, porque de repente era como, un paisaje nevado, venga, pues a explorar. Y entonces si veía gente real, digamos, en el juego, hacía como, si me hablaban y tal, y yo, no. O sea, yo quiero pasear aquí. Y que no significa que no me guste luego jugar online, porque por ejemplo en el Overwatch yo con el micro, con mis amigos, con quien sea, pero sí que hay juegos que la experiencia que busco en ese juego es estar yo solita, pues disfrutar de la historia o disfrutar del paisaje o tal, y ahí, por mucho que tenga un modo online, prefiero no. Bueno, pues está bien también. Al final todos conocemos y aprendemos de las experiencias de otros, pero bueno, también está bien oír las experiencias que tenemos porque en todos momentos, sobre todo yo como nueva jugadora, me cuestiono mucho qué tengo que hacer o qué es correcto o no es correcto. Por ejemplo, yo tenía mucha no sé, me sentía mal cada vez que dropeaba un juego o que un juego no se me daba bien al principio, ¿no? Como nueva jugadora y bueno, poco a poco te autorregulas y tengo a mi marido que ha sido gamer y jugador de toda la vida que me decía, no pasa nada, mirar guías no es ser mala persona o si este juego no te gusta y te encasilla y quieres dejarlo, hay gente que es muy de completionistas y de platinos y yo soy cero para eso. Así que está bien sentir otras experiencias. Y a mí, por ejemplo, me ayuda y esperamos a que la gente también que se relacione contigo, vea el podcast en un futuro, también piense pues que por trabajar en los videojuegos no significa que tengan que encasillarse en un gamer No, o sea, te tienen que gustar. Obviamente, si no te gustan los videojuegos y trabajas en videojuegos, o sea, para empezar no conozco a nadie que trabaje en videojuegos que no le gusten. Claro. Pero es que es muy distinto que te gusten a que se te den bien. No, claro. Y por eso tienes que poder tener la mente abierta, tener pues un poquito de eso, de la mente abierta para decir, mira, pues de repente este juego de coches, este juego de luchas, este juego de que a lo mejor tú por gusto no lo habrías jugado, entonces ya pones el chip de trabajo, porque al final cualquier trabajo que, eso lo sabrá cualquier persona, que su trabajo sea su afición, parece muy bonito y está muy guay, pero claro, una cosa es los juegos que a mí me gustan, en los que a mí me apetece y el momento que me apetece jugar, y otra cosa es decir, no, es que ahora tienes que familiarizarte con esto, jugar a este juego ahora porque tienes que trabajar, entonces al final es que incluso mi juego favorito, si no me apetece jugarlo por la mañana o no me apetece jugar tal, si me tocara trabajar en él también me fastidiaría, entonces para mí, o sea, compartimentalizo mucho, ¿no? Y sí que creo que es imprescindible, eso no sé si es popular opinión o no, pero sí que considero imprescindible que te gusten los videojuegos para trabajar en ellos, pero es que aparte, ya te digo, no conozco a nadie que no le gusten. Ahora, ser buena y que se te dé bien y que, o sea, para nada. Para nada porque no eres gamer, o sea, no eres jugadora profesional. No, y no va, tu desempeño no va relacionado con ello. Exacto. Yo, hablando un poquito sobre traducción, para la gente que no te conozca y bueno, podéis buscar a Judith Tour en redes porque la encontraréis en Blue Sky y en Twitter también, en todos lados, pero yo sí que he estado mirando un poquito el perfil de Judith y yo ya me lo sé, pero ¿cómo fue tu transición de estudiante a laboral? ¿Siempre tuviste claro que ibas a hacer traducción y que te ibas a dedicar a esto? Cuéntanos un poco a qué aspirabas cuando eras pequeña. ¿Tenías alguna idea de bombero como yo y acabaste trabajando en otra cosa o siempre has tenido muy claro que querías hacer cosas de lengua y traducción? O sea, la mayor idea de bombero que tenía es lo que te he dicho antes, por ejemplo, de que tenía un grupo de música y yo pues a lo mejor con 14 años estaba convencida que iba a ser estrella de rock. Muy bien. Convencidísima. Entonces, ¿Tenías algún referente? ¿Tenías alguna referente o tú...? Bueno, es que esto puede ser el momento más vergonzoso de mi vida, pero... Cuenta lo que quieras aquí, oye. Me gustaba mucho Dover. Mucho, muy mucho, bien. Pero mucho. O sea, me conocía a todas las que iban a las primeras filas de los conciertos de España, o sea, nivel vergonzoso. Y... Bueno, yo era muy, muy fan de los Take That, o sea, tranquilos, aquí hay de todo. O sea, hoy en día no los escucho, pero mucha gente no sabrá ni qué es Dover ni Take That.
Yo no sé qué clase de audiencia tienes, yo espero que aunque sea por futuras generaciones no, pero es verdad que hoy en día tampoco es que hagan nada, si hubieran seguido haciendo cosas, pero yo Claro, era súper fan y creo que también era porque eran mujeres, ¿no? sí. Y era como un sonido que normalmente no hacían las mujeres, o al menos en España. Y entonces, bueno, o sea, los escuchaba mucho, también escuchaba pues cosas que escuchábamos en esa época, pues Nirvana y The Offspring y eso. Ujú. Y, y yo pensaba, pues sí, yo de mayor me voy a ir de gira, de mayor me voy a dedicar a, pues eso, a tirarme de cerveza por la cabeza y tocar instrumentos no, porque aprender a tocar un instrumento no. Pero sí, o sea, yo hasta los 16 o así estaba convencidísima bueno, yo estoy estudiando por hacer algo porque en verdad voy a ser estrella internacional, pero no. Luego resulta que no. Pero sí, o sea, sí que es verdad que dentro de que se me daba bien estudiar, siempre se me dio bien, y yo creo que pasa mucho esto en traducción e interpretación, estamos siempre las más empollonas de todos los colegios, y o sea, sí que es cierto que siempre se me dieron mejor las letras, siempre. O sea, sé que aparte hoy en día es como muy, y estoy de acuerdo, lo de que hoy en día no se separa tanto ciencias y letras, y menos mal, pero yo sí que puedo afirmar rotundamente que en mi cabeza se separan las ciencias y las letras porque las ciencias se me dan fatal. Y dejé las mates como en cuarto de la ESO o algo así, Ujú. y hasta hoy que no las uso para nada. Bueno, Y bueno, se me daba bien, yo que sé, hacer análisis sintáctico, yo que sé, era de esas niñas. Y entonces, pues supongo que siempre di por hecho que haría algo relacionado con las letras, se me daba bien los idiomas, entonces no es algo que tenga muchísimas salidas, o sea, yo sí, no es algo como que aconsejaría a alguien, sé que no se pueden, los talentos no se pueden elegir, pero bueno, supongo que las ciencias son más productivas. Pero sí, yo creo que ni me lo planteé, o sea, era algo que yo sabía porque siempre me lo habían dicho, de, ay, es que se te da bien los idiomas, se te da bien escribir, se te da bien las lenguas o la lingüística, y entonces era, pues voy a hacer algo de esto. No sé si filología, no sé si lingüística, no sé si traducción. Y la hermana mayor de una amiga, ujú, sí. resulta que había hecho traducción y esta amiga me dijo, oye, mi hermana hizo eso y está en la ONU. Y yo en plan, bueno, yo a la ONU no quiero ir, pero sí, no sé, nunca tuve esa aspiración, pero me llamó la atención la carrera porque no la conocía y pues de todo lo que había dije, pues igual. Estuve entre eso, bueno, y filología a lo mejor, pero sí. ¿Y tuviste algún referente, alguien que te ayudó un poco a decidir en la carrera ya o antes de la carrera, un poco las salidas profesionales que ibas a tener? ¿O fue un poco las prácticas y estar dentro del mundillo que te ayudó a saber los pasos a dar o te fue llevando la vida? No tuve mucho referente, la verdad. De hecho, Ujú, siempre, a ver, que no es que empezara tarde, ¿eh? Pero sí que veo mucha gente que como enseguida se ha metido a hacer lo que yo hago y me da un poco de rabia verme que a mí me costara tanto, pero bueno, o sea, no sé, yo me lo guisé, yo me lo comí. No tenía, es que no conocía a nadie, no conocía a nadie del mundo ni de los videojuegos, ni creo que de la traducción, ni audiovisual, ni nada, o sea, no, nada. Y mm, de hecho, eso tiene durante valor. la, es que durante la carrera tampoco sabía, yo hice mi especialidad, hice tal, pero estaba un poquito, sabía que iba a tener que ser autónoma porque casi todas Sí, las traductoras freelance, acaban siendo autónomas, sí. pero fue como muy hacia el final, porque sí que tuve una pequeña asignatura de localización y me llamó Ujú, mucho la atención porque se salía como de las especialidades que yo hasta ahora había considerado, que era pues como la científico-técnica, la literaria, la jurídica, y dije, ostras, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, pues todo este rollito que fuera un poco más relacionado con la tecnología y esto, pues me llamó la atención, vi que había localización de software y ya cuando vi que había localización de videojuegos dije, ostras, pues a lo mejor esto me puede gustar. Y no había un máster, no había nada que pudiera hacer yo en la época, así ¿Ahora que sí? ¿Ahora sí que lo hay? ahora sí hay, sí, ahora hay de todo, vamos. Y yo que me alegro, ¿eh? Pero de aquella no había nada y lo primero que hice fue pues tirar currículum, es que no tiene mucho misterio, o sea, no conocía a nadie, lloré mucho, estuve muchos meses sin trabajar, tenía pues como muchas ganas porque era joven y pues tiraba currículum donde fuera,
como no había hecho nada de videojuegos ni tenía nada de experiencia, tal, no me cogían y entonces empecé haciendo prácticas en donde fuera. Hice unas prácticas en HP, donde aprendí muchísimo, me lo pasé bastante bien para lo que... O sea, sabiendo que no me quería dedicar a eso, ¿vale? Bueno, industrial, ¿no? Lo que hacías, traducción para productos industriales o... Sí, o sea, hacíamos impresoras de gran formato. Es lo que hacen aquí en Sant Cugat. Y entonces, Sí, es pues, cierto. sí, entonces... Tengo conocidos trabajando. Sí, bueno, es que es enorme. Hay como, Enorme. no sé si trabajan 3.000 personas ahí. Sí, Y para los ahí tienen proyectos, un departamento de eso, de instrucciones, todo lo que tenía que ver con instrucciones y con el panel de control y tal, que se parecía, pues, a, bueno, era localización de software. Y por ahí empecé. Y cuando tuve experiencia en eso, quería traducir videojuegos, pero no tenía experiencia en videojuegos. Así que hice unas prácticas también, hice otras prácticas en una universidad traduciendo web, hasta que un día me fui a Málaga porque pedían testers de videojuegos, Ajá. que es lo que normalmente no te piden experiencia. Y me fui para Málaga, pero porque yo lo que quería era hacer esto, me daba igual dónde irme. Y mira, Málaga no es muy lejos, me podía haber tocado irme del país. Sí. Y estuve viviendo allí, me lo pasé también súper bien. La verdad que testear es muy divertido, es muy sufrido y no se paga bien, pero es muy divertido. Y entonces lo mismo, luego no sé cuántos meses mirando al techo porque no me llegaba nada de trabajo, hasta que después de tirar 1 millón de currículums, me llamaron de una agencia de localización y hasta ahora. De videojuegos. De videojuegos. De videojuegos. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por compartir eso, porque estaba mirando el guión de preguntas y ya has hecho el recorrido rápido que te quería preguntar, así que genial. Yo creo que he oído ya en varias entrevistas o charlas tuyas que está difícil la situación siempre, tanto actualmente, porque hay muchos videojuegos que salen, pero bueno, que no es precisamente una zona, una industria donde sea fácil trabajar, que es un arduo trabajo, y has comentado que además estáis como autónomos, autónomas y freelancers, pero el hecho de cómo tú buscaste la vida para poder pasar al mundo de los videojuegos y empezar como tester es algo que me ha interesado mucho cuando lo he oído. Y es algo que además tú cuando te describes, e incluso en tu perfil pones, ¿no?, que eres traductora y LQA tester, pero entiendo que igual el testeo que hacías cuando empezaste no era el de localización, ¿verdad? Sí. Ah, ¿era el de localización? Sí. Ah, sí, porque además, o sea, a ver, yo creo que cualquiera que tenga ganas y bueno, también hoy en día, no sé si másters hay, creo que másters no, pero seguro que algún posgrado o alguna formación puedes hacer. Pero bueno, creo que sí, que cualquiera, supongo que con ganas puede formarse y hacer testeo funcional. Pero yo desde el primer momento quería algo que me sirviera como experiencia para localización, porque era en localización donde quería estar. Entonces, sí, en videojuegos, por ejemplo, está el testeo funcional, que es verdad que... Sí, si nos puedes explicar un poquito las diferentes facetas que se pueden dar de localización o traducción, cuáles son las diferencias, testeo. Los tipos de testeo, yo ya te digo que hace mucho que no trabajo, digamos, in-house, que no soy empleada en ningún lado, entonces los testeos que hago ahora siempre son desde mi casa, normalmente pues para juegos de Steam y tal, o sea, es un rollo un poco diferente, no es tan hardcore como estar dentro de una empresa con sus procesos herméticos y sus cosas, pero normalmente, que yo sepa, en videojuegos hay el testeo funcional, que es que el juego funcione y es como el más conocido, ¿no? Sí. Que bueno, por ejemplo, luego están los playtesters, que no es tanto una especialidad, sino que es como cuando el juego incluso ya está hecho el testeo funcional, pues por ejemplo para hacer test de estrés, o los beta testers, que puede ser cualquiera, que muchas veces no es ni remunerado ni nada, pero bueno, todo forma parte del testeo funcional, pues eso, de que el juego no se rompa, de que el servidor aguante, de que no, pues eso, para probar sí. Sin más. Y luego está el testeo de certificación, que yo creo que se puede englobar dentro de la localización, que es que los textos de ese juego pasen no sé cómo llamarlo, pasen las normas de cada plataforma. Pues, por ejemplo, Sony, Microsoft, no sé qué, tienen sus propias normas de decir, pues el logo tiene que estar, pues por ejemplo, imagínate que has traducido el juego y te has dejado el menú sin traducir, o que los logos o las no sé cómo llamarlo, las imágenes en general que se podían localizar no se han localizado y se han dejado en inglés. Pues luego cositas de marca que no lleven una marquita de copyright, o que por ejemplo ponga pues Xbox y luego
pues, series no sé qué, lo pongas abajo en vez de al lado, que se ve que es un requisito de marca o de marketing o no sé qué, Sí. pues hay personas que se especializan en cada plataforma y se tiran horas jugando a los juegos, ya no para ver ni que esté bien traducido ni que funcione bien, simplemente para... están comprobando que ese juego vaya a pasar la certificación de la plataforma, porque si esa plataforma ve algo que no le gusta, no te deja publicar el juego en su plataforma. Entonces tiene que haber gente que es especialista en esto. De, pues eso, pues yo soy especialista en Sony, yo soy especialista en Microsoft y yo sé que pues que el loguito, si está así, no voy a poder publicar el juego. Y entonces, pues lo mismo, el proceso es igual que en un testeo. Y luego está el testeo de localización, que es el que hago yo, que es que el juego esté bien localizado. En teoría es un paso en el que el juego ya funciona, en el que todo lo demás ya está bien, pero tienes que comprobar cómo ese juego se ha traducido en un Excel, o sea, se ha traducido fuera de lo que es el universo de esa consola, o sea, no se ha traducido in situ, ojalá pudiéramos ver in situ, pero has traducido las cadenas completamente fuera de contexto, y es imprescindible que alguien vea luego esas cadenas implementadas en el juego y o sea, tú no puedes traducir eso fuera, meterlo en el juego y luego, vale, tú pues que lo compren a ver cómo ha salido, ¿no? Es imprescindible, incluso aunque el juego esté súper bien traducido y lo hayan hecho profesionales, el juego hay que verlo, esas frases hay que verlas en el juego, ¿no? Porque puede haber mil y un problemas, desde tontos de formato, que no se vea una tilde, hasta cosas de contexto, de bueno, ha dicho esta frase, pues en ahora que veo el contexto queda rara, yo qué sé, mil cosas. Y de eso puedes hacer carrera, o sea, no tienes por qué combinarlo con nada. Lo que pasa que, como cualquiera que se dedique a esto te dirá, es una cosa muy precaria y a no ser que te contraten, tengas un contrato fijo, que no hay muchísimos, es bastante itinerante, o sea, te contratan por proyectos, normalmente pues te vas rodando, que si en Canadá, que si no sé qué, entonces no es la vida más, no sé cómo decirte, no es la vida más tranquila igual, pero lo bueno es que es divertido, a mí me parece muy divertido. ¿Y en tu caso haces traducción a castellano, catalán y algún idioma más? O creo que era alemán también. Sí, o sea, yo estudié alemán, lo que pasa que pues no hay casi nada, o sea, no casi nada. Lo que tú dices, yo traduzco hacia mis lenguas maternas como todo el mundo, claro. O sea, cualquier persona que traduzca de forma profesional normalmente va a traducir a sus lenguas maternas. Es verdad que hay gente que es completamente bilingüe y ahí pues mira, suerte que tiene. Sí. Pero normalmente se traduce hacia tu lengua materna, ¿no? Yo tengo dos, que son el castellano y el catalán, pero luego están las lenguas de partida, que son las que tú estudias. Y yo estudié inglés y alemán con la esperanza de usarlos en mi profesión, pero luego pues al hacer videojuegos, como sabéis, pues domina el inglés y el japonés, entonces de poco me sirve en alemán. El alemán sí que hice una guía de Fortnite que venía en alemán, de unos chicos alemanes que creo que eran youtubers, y tenían una guía de Fortnite y pues bueno, la querían traducir al español y sí que la traduje del alemán al español, pero o sea, he hecho esa cosa en alemán, ya está. Bueno, también entiendo que cada mercado tiene que tener las mismas casuísticas y seguramente las traductoras y localizadoras en Alemania pues tienen estragos en superar su propio mercado y les puede pasar lo mismo de que no reciban de inglés o de no, español. O sea, en verdad, o sea, a ver, ¿cómo te explico? En verdad, nuestra combinación, que es inglés-español, sí, es bastante barata porque hay mucha gente que habla inglés y español y entonces hay mucha competencia, hay mucha gente que intenta preguntar un poco sobre las tarifas bajan. Pero en cuanto el idioma es un poco más pequeño, los hablantes un poco más, el número de hablantes más reducido, al revés, o sea, casi siempre va a haber trabajo, porque juegos en inglés, si sabes inglés, casi siempre salen, y en japonés ya, si sabes japonés ya súper bien. Y luego pues hay paquetitos de idiomas, pues eso, francés, italiano, alemán, español, es un paquete de idiomas que si a la que un juego es un poquito grande siempre lo traducen, así que si tú, o sea, en mi misma situación, una persona nacida en Francia o nacida en Alemania, yo creo que lo tiene un poquito mejor. Claro, claro. Sin querer hablar por ellas, porque también habría que, o sea, evidentemente las condiciones de precariedad intrínsecas a la industria las tenemos todas iguales, pero sí que son combinaciones de lenguas más agradecidas, que se pagan mejor. Y vamos a, si no te importa, llevarnos un poco sobre el camino de cómo se hacen las cotizaciones
o se contratan los servicios de traducción? ¿Qué modelos hay? Porque yo lo sé porque estaba escuchando podcast anteriores tuyos sobre agencias intermediarias, trabajar en casa y tal, pero ¿cómo es el proceso? Y desde tu punto de vista y de lo que tú conozcas, y luego también un poquito las diferentes servicios que podéis dar, que ya has mencionado creo que todos. Sí, normalmente, o sea, claro, la gente de mi perfil, hay más, o sea, hay muchísimos más perfiles dentro del mundo de la localización, pues eso, los directores de doblaje, los actores de doblaje, todo el mundo del doblaje, que no todos los juegos llevan doblaje, ¿no? Pero todo el mundo del doblaje, pues también allí intervienen un montón de profesionales con una formación que no tienen nada que ver con la mía y sin embargo están dentro, ¿no? del proceso de localización. Ah, mira, no me lo había planteado. Claro, o sea, Cierto. y aparte luego hay gente pues en roles de gestión que también están durante todo el proceso, pues los gestores de proyectos, los directores de doblaje, toda esa gente, ¿no? Revisores. ¿Eh? Los revisores, ¿no? También sí, pero es lo que te iba a decir, que luego está la gente como con mi perfil o con mi perfil parecido y allí pues no nos sacas de pues eso, son traductores, revisores y, bueno, traductoras, revisoras y testers, que casi todas o la mitad somos mujeres. Y yo creo que sí que es verdad que hay chavalas que se especializan más en revisar, pues porque les gusta más, se les da mejor, se sienten más cómodas, y otras como yo que siempre me he sentido más cómoda traduciendo, porque ojo con revisar, que es una cosa muy complicada y a veces desagradecida también. Y luego el testeo, que lo mismo, hay gente que hace revisión y traducción y nunca hace testeo, pues lo mismo porque no quiere, vamos, no se le da o no se ha querido especializar. Y yo pues precisamente porque empecé de tester y me formé en lo máximo que se podía formar en ese momento, que era pues en la propia empresa, las formaciones que daban y tal, considero que es algo que puedo hacer bien y entonces he seguido ofreciendo ese servicio. Pero bueno, son como los 3 servicios en los que nos movemos la gente con mi perfil, ¿no? Ya te digo, luego hay otra gente con perfiles diferentes que hace otras cosas o gente de mi perfil que se ha pasado, por ejemplo, a roles de gestión como las gestoras de proyectos, que también al final es gente que hace falta, ¿no? Pero eso, o sea, no... Ya te digo, normalmente la gente combina, porque al ser profesionales independientes, pues todo el trabajo que entre es bienvenido y entonces pues cuantas más cosas hagas mejor. También yo creo que en ese sentido soy rara y igual un poco mal ejemplo, porque yo no me he querido o no he sabido especializarme en nada más y pues como profesora, como profesional independiente es súper importante ramificar, ¿no? Y yo, por ejemplo, solo hago videojuegos, pero hay compañeras que son pues solo traductoras, pero hacen audiovisual, hacen literaria, hacen videojuegos. Entonces, ese sería un poco el este. Y Luego, para contrataros, ¿cómo se eso, ponen en contacto con vosotras? pues Un un estudio, por poco, o sea, ejemplo. ¿eh? ¿Un estudio indie o una empresa más formal? Claro, ¿Cuál es el proceso habitual? pues al final yo creo que se resume en trabajar, o sea, se puede trabajar con nosotras de forma directa o se puede trabajar con nosotras a través de agencias intermediarias, que son las agencias famosas de localización de videojuegos, que generalmente eso dependerá de la envergadura del proyecto, normalmente, porque pues si me contacta un indie pequeñito que necesita traducir los textos de su juego, pues yo lo puedo hacer yo con una compañera o lo podemos hacer 3 compañeras. Pero claro, si necesitas un juego, pues por ejemplo con doblaje y el juego tiene 3 millones de palabras literalmente, que a veces ha pasado, pues yo evidentemente no me puedo encargar de ese proyecto, pues soy una sola, ¿no? Y entonces por eso nosotras, eso es que se me tengo que mover el ratón, perdón. No pasa nada, tranquila. Entonces eso, pues normalmente depende, pues tú como profesional independiente tienes varios clientes y hay clientes que son agencias y hay clientes que son directamente el publisher o el desarrollador, ¿no? El publisher, y si es muy pequeño no tiene publisher, pues ni eso. ¿Y cómo? Sí, por ejemplo, porque no tengo los parámetros de qué de grande tiene que ser un proyecto para tener 2, 3 o más personas, pero si te contactan a ti a través de, no sé, de algún portal o porque es un pequeño estudio indie, directamente ha sido una recomendación y tú ves que el proyecto requiere de más personas, porque muy probablemente igual lo requiera, ¿cómo tienes algún equipo con el que normalmente colabores o eso ya va aparte de, ya hay plataformas donde se puede poner tu producto y no, sí, yo la gente aplica hacia... Claro, yo al llevar tanto tiempo, además,
piensa que he tenido clientes muy diferentes, he trabajado para varias agencias y entonces casi siempre, aunque sea a modo como de consultoría, o sea, yo también recibo muchos mails de gente que me dice, mira, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Lo mismo que me lo estás preguntando tú, me lo preguntan ellos, porque muchas veces es la primera vez, no tiene por qué ser la primera vez que hacen un juego, pero a veces sí que es la primera vez que lo traducen, ¿no? Claro. Porque no habían tenido presupuesto en el anterior o lo que sea. Y pues hago esto mismo, les digo, mira, pues, ¿qué tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿No? En plan, pues quiero doblaje, pues no me da el dinero para el doblaje, pues estoy pensando en cuántos idiomas puedo dar. Y yo, dependiendo de lo que me digan, pues les recomiendo una cosa u otra. Yo, claro que tengo compañeras con las que trabajo habitualmente. Hay una cosa que es de buenas prácticas, que es tener siempre una revisora, o sea, nunca entregar un trabajo sin revisar. O sea, yo cuando me contratas a mí, lo normal es que no vaya mi traducción pelada, o sea, va con la revisión de alguien, ¿no? Y entonces yo tengo pues compañeras con las que suelo trabajar bien y yo pues puedo directamente llamarlas a ellas y decir, mira, me ha llegado este trabajito que es un mes, 3 semanas, una tarde, hay juegos que se hacen en una tarde. ¿Te animas? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes disponibilidad? Lo revisamos juntas, nos repartimos el dinero, lo facturamos, pagamos impuestos y todo perfecto. Y pues si tienen otro juego en el futuro nos lo dan. Ahora, si de repente me dices, mira, pues quiero que me lo traduzcas tú, pero es que necesito ruso o necesito chino o necesito no sé qué, pues yo conozco agencias. Por ejemplo, hay una agencia con la que trabajo asiduamente, que es Riot Log, que es una agencia con la que te sientes cómoda. No sé cuántos años hace ya que estamos, pero 8 por lo menos. Y con la que pues trabajamos recurrentemente, que trabajan muy bien, que es una agencia, pero de estas como que no hay 70 intermediarios, sino que es bastante autogestionada, que los proyectos se asignan un poco por, pues oye, sé que esto se te puede dar bien, sé que esto a ti te gusta, sé que tú hiciste tal juego, ¿no? Porque cuando la agencia es muy grande, parece aquello la lonja, ¿sabes? Es como, me ha llegado este proyecto, primero que conteste, porque eso pasa mucho, y en audiovisual también, ¿eh? Hay... Cuando hablamos de agencias, hay algunas que pues son muy de nicho y las conocemos la gente que trabajamos en ello, pero luego hay agencias de estas que son empresas multimillonarias y que al final el proceso que tienen es eso, ¿no? Que son de estas que luego criticamos y tal. Son agencias que son unas empresas que fliparías del dinero que manejan y que al final pues no, es inevitable que cuando son estas macrocorporaciones pues que ellos mandan un mail y pues eso, lo primero que conteste, no te ponen ni cara y bueno, pues... Evidentemente el resultado no puede ser el mismo si te traduce una persona que ha sido elegida porque sabe que ese género, que tal, se le puede dar bien, no, mira, es que esta era la primera que ha contestado, ¿no? Entonces, pues en el caso de esta agencia chiquitita de Riot Log, trabajamos muy bien juntas, ya somos bastante gente porque a lo largo de los años hemos ido teniendo proyectos más grandes y pues se llegó a hacer, a través de Riot Log se llegó a hacer Baldur's Gate 3, con lo cual, que es un proyecto que sí que va sin doblaje, pero es muy grande. Entonces, te quiero decir que también se pueden manejar proyectos muy grandes en agencias pequeñitas. O sea, no hace falta tener 70 gestores de proyectos, 20 directores de no sé qué, que luego que es hasta ridículo, ¿no? A veces. Pero bueno, todo siempre, igual que depende del contexto, todo, depende del juego, depende de las circunstancias, pero casi siempre depende del volumen de palabras y de si quieren doblaje o no. A partir de ahí... ¿Cuánto, por ejemplo, un juego como Baldur's Gate o no sé, otro que hayas estado trabajando, nos puedes comentar un poco los proyectos en los que hayas estado trabajando y más o menos qué de grandes eran para poder visualizar la diferencia de volumen de trabajo? Uno de los proyectos más chiquititos que creo que he hecho en mi vida fue el Tiny Glade, que es uno que salió hace muy poco. Sí, es súper lo conozco, es súper cozy. Pues ese juego, yo creo que no tiene ni 1000 palabras. O sea, no lo sabía, qué pues guay. Sí. Ahora no recuerdo bien si hice el catalán o el castellano. No, creo que el castellano. Ahora, si tiene catalán ya lo flipo. Es que he hecho alguno de estos. Hice uno parecido, el Townscape, pero Townscape. Sí, también es otro top de Switch y de Cozy Games. Es que yo creo que, o sea, a mí me parecen parecidos, ¿no? Tienen un rollo parecido, sí, pero es que ya el Tiny Glade es que es insuperable, me flipa. Sí. Pero claro, me flipa a mí como jugadora porque es un juego buenísimo, porque aparte para mí, que soy completamente
de letras, el Tiny Glade, la magia que hace, para mí es literalmente magia. Porque es como, claro, tiene poco diálogo. Claro, tiene muy poco texto. Entonces para mí como proyecto me hace ilusión, porque siempre me hace ilusión participar en juegos bonitos, pero claro, no sé donde no hay, o sea, no hay más palabras. Hay la interfaz, que encima es chiquitita. Aparte, o sea, es un juego donde nos dieron todas las facilidades, o sea, tan majos, o sea, no hacía falta ni que les preguntaras cosas porque ya te lo ponían todo con los comentarios. O sea, una gente tan maja que ojalá el juego hubiera sido más largo para trabajar más tiempo con ellos. ¿Cuántas palabras puede tener ese juego, por ejemplo? Nada, o sea, yo creo que no llegará ni a 2.000, 1.500. Y tirando mucho por lo largo, porque sí que es verdad que siempre hay alguna descripción de Steam o de esto de marketing o alguna cosa claro. Pero realmente es un juego enano. O sea, y luego Baldur's Gate puede tener ¿cuántas palabras? No puedo hablar mucho de este juego porque aparte fuimos mucha gente, pero sí te puedo decir que tenía pues 2,5 millones por ahí. Perfecto. Eso es una gran diferencia. O sea, pues eso, de 500 o 1.000 o 1.500 palabras que lo puedes hacer literalmente en una tarde o en media tarde, a un juego que a lo mejor te puedes tirar 3 años traduciendo. O sea, hay juegos que porque claro, evidentemente son juegos que no yo sola, ni muchísimo menos. O sea, ni siquiera he sido la traductora principal, por así decirlo. Que estás años, que por un lado es muy guay porque te aseguras, o sea, no eres asalariada, pero te aseguras que van a seguir llegando cositas de ese juego y eso siempre da mucha tranquilidad como bueno, o sea, financiera, digamos. Pero claro, son juegos que pues, desgastan. Tú estás acostumbrada a proyectos que duran a lo mejor 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8, pero de repente juegos que duran años, bueno, es una cosa dura. Sí. Porque aparte siempre hay como cambios y ahora queremos hacer esto, ya hemos cambiado no sé qué y hay que actualizar los textos y dándole vueltas a lo mismo. Y luego un crunch, por ejemplo, un final de un juego como este siempre es mucha presión porque son muchos años volcados en ese juego, siempre hay cambios de última hora, siempre tal. Entonces, esos juegos tan enormes, pues es otro rollo completamente. O sea, es otro rollo. Sí, antes de pasar a anécdotas, que sé que debes de tener 1000 con los años que llevas y las obras o los trabajos que has estado haciendo, ¿nos puedes explicar un poco brevemente? Además, creo que Jack Ridem y otras personas lo han preguntado así por encima, porque además les voy a pasar un link de la charla que diste en Guadalindi, donde explicaste súper bien para gente que tiene estudios de videojuegos, porque era una exposición o conferencia o jornada de indies, qué tienen que hacer para prepararse y cuestionarse, traducir y localizar su videojuego y qué necesitas tú como traductora y localizadora para hacer bien tu trabajo y que llegue la magia a través de sus textos, ¿no? Y diálogos. Pero para la gente que está aquí, ¿nos puedes pasar por encima un poquito cuál es el proceso, qué necesitas? Sí, o sea, en Guadalindi la verdad que me encantó, solo, o sea, llevan una edición, ¿no? Solo. Y si no habéis ido... ¿Era la primera? No lo sabía. Ah, qué bien, me alegro. Es que son la gente que lo lleva, si no las conocéis, son la gente de Málaga Jam, son una gente increíble. Trabajar con ellos es increíble. Voy a ponerlo en pantalla, ¿vale? Voy a ponerlo en pantalla. ¿Vas a ponerlo? Venga. Es que o sea, no lo diría, o sea, nadie me paga por decir esto, pero es que son una gente increíble y es un gusto. Aquí está. Si queréis saber sobre Judith, como hice yo, podéis mirar aquí en YouTube, que es muy famosa, ha tenido muchas entrevistas. Judith, aunque no te parezca, has estado en un montón de sitios y sitios súper interesantes, pero en la Málaga Jam, que es donde yo estuve, espera que lo voy a poner más grande esto, porque es que si no ya... ¿El qué? ¿Perdón? Estoy tiesa viendo esto. Bueno, pues no te busques en Google. Luego aquí tenéis Judith Tour, anhelos, recetas y desamores, localización para desarrolladores. Esta es la fragmento que ya nos dio por 1 hora, donde lo explicó de manera súper guay. Tuvo un montón de audiencia, que siempre dice que no sabe cuánta gente se va a presentar y los inicios fueron duros de tanto de ella como de algunas compañeras, donde en las conferencias iba muy poquita gente, pero estaba en la sala plena y yo el otro día volví a
a escuchármela y me apunté un montón de cosas. Y nada, me pareció súper interesante. Es más, hiciste alguna slide donde mostraste un poco los trabajos donde habías estado y que podías compartir y tienes desde muy pequeñitos a grandiosos como los que te acabas de hablar. Así que nada, que les invito y les pasaré el link después de esta charla para que vayan a verte y que si quieren saber un poco sobre las casuísticas del trabajo, ahí hubieron preguntas y detalles muy específicos por si hoy pues no vamos a meternos tanto en profundidad. Pues... ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Loki? Como ves, yo no me busco en Google, o sea, no es algo que sea súper consciente. Te explico un poco, entonces, el procedimiento, ¿no? Un poquito. ¿Qué les pides? ¿Qué les pides y por qué? ¿Cuál es el proceso? ¿Y por qué les pides lo que les pides? Vale. Bueno, nosotros normalmente trabajamos con lo que se llaman cadenas de texto, con las strings, ¿no? Entonces, es verdad que tanto si no haces juegos como si los haces pero nunca has traducido un juego la primera vez, a mí siempre me choca mucho eso, el que en verdad la gente no tiene ni idea de cómo va, y es lógico, ¿no? Pero nosotros usamos como algo muy parecido a un Excel, o sea, al final en lo que nos basamos nosotras es en una columnita con los textos en inglés puestecitos por línea. Y entonces tenemos que llenar una columnita al lado con los mismos textecitos, en mi caso en español, en el idioma tuyo. Esas cadenitas, o sea, esas casillitas como si fueran las casillitas del Excel, sí, que cada una se llama, pues eso, cada una son las strings. Puede ser desde un aceptar, desde un OK, hasta una descripción entera de un personaje o hasta una instrucción del menú del tutorial o una línea de diálogo de un personaje. Entonces, esa es la unidad mínima con la que trabajamos, ¿no? Con esas líneas. Lo que pasa que ya te digo, cada línea puede ser desde un botón a un párrafo enorme. Entonces, claro, a nosotros es el archivo que nos viene, ¿no? Con todo esto, pues puede ser desde que te manden literalmente un Excel con todo el juego del tirón, o sea, y todo el juego me refiero hasta el aviso legal, ¿sabes? O sea, todo el texto que contenga el juego del tirón, sin ningún orden, ni ninguna pestaña, simplemente así, y a lo mejor los diálogos ordenados por orden alfabético, por ejemplo. Pues claro, eso es el peor de los peores casos. Eso sería como la pesadilla de cualquier traductora. Lo dan así todo en bruto, pero igual no eres consciente, no puedes entender lo que estás traduciendo porque claro, no hay entonces yo entiendo que si nunca has trabajado con traductoras no tengas ni idea de qué quiero ni de cómo lo quiero y me mandas eso, ¿no? Pues entonces a mí, si me mandas eso, yo me voy por la ventana, porque es lo peor que me puedes hacer. Y he trabajado con juegos así, lo que pasa que tal. ¿Qué pasa? Si encima de darme eso tú te has liado, por ejemplo, es que explicar esto te hubiera traído aquí como un PowerPoint o algo, explicar esto sin imágenes es un poco complicado, pero por ejemplo, dentro de ese texto, ¿no? Que tú no te has molestado porque tampoco sabías, ¿no? Ni qué quiero ni qué necesito, dentro de ese mogollón que me has mandado tú sin orden ni nada, imagínate que tienes variables, ¿no? Por ejemplo, tienes unos logros, yo qué sé, que el logro es muérete 3 veces y te doy un logro. Muérete 300 veces y te doy un logro. Pues vale, pues ese 3 y ese 300 a lo mejor tú lo has convertido en una variable, has usado la misma frase y entonces eso tiene como un codiguillo, tiene como codiguillo en vez de texto y yo, pues que como soy una persona que lleva muchos años, digo, vale, pues esto es codiguillo, muy bien, pues esto no lo toco, aquí va a aparecer un número. Hasta ahí bien. Pero hay juegos que no es que te pongan el codiguillo en la cifra, es que a lo mejor te convierten en un verbo. O sea, a lo mejor, yo qué sé, salta, no sé cuántas veces, pues convierten el salta, que puede ser salta, sube, baja, dispara, no sé qué, convierten eso en una variable. ¿Qué significa? Que por algún lado hay otro archivo, otro, diferente, donde está salta, gira, muere, no sé qué, y me lo haces traducir a mí eso. Y entonces es como, ¿cómo te explico yo que no todos los idiomas funcionan igual? Que yo los verbos los tengo que conjugar, que yo ya sé que tú en inglés no conjugas, pero que yo los verbos los tengo que conjugar y a mí no me puedes poner un jump así, no me puedes poner una línea que sea jump, no me puedes poner una línea que sea kill. Necesitas más. Claro, porque primero no lo voy a traducir bien aunque me des todo el contexto del mundo, porque el castellano no funciona así. Entonces, claro. Estas cosas, esto sería como el peor de los ejemplos de la peor cosa que me puedes hacer. Y lo mejor... Sí, pero te quería preguntar, ¿es muy específico lo que necesitas? O sea, la definición
de los básicos para poder hacer tu trabajo. Yo que trabajo en una empresa también con ingenieros, se llaman requerimientos, ¿no? O mínimos requerimientos. Mm. ¿Tenéis plantillas cuando la gente contacta con Sí, sí, sí. vosotros? Perfecto. Para Esto alguien que que no tenga tengo, ni idea, de lo que tú necesitas, vosotros también les podéis guiar y es más, tienes temas muy bueno, al final específicos lo para que que yo me he puedan hacer encontrado bien es tu que, trabajo. lo que yo me he encontrado es que la mejor forma es Ujú. haber localizado alguna vez en un juego, con lo cual siempre hay alguien que lo paga, ¿no? Siempre hay una pobre primera chavala que le mandas a traducir tu primer juego, que bueno, que va a ser un poquito macarrónico todo, pero yo noto que pues los desarrolladores o tal van aprendiendo en cuanto van traducido más juegos. En el momento que a lo mejor tienes tu publisher o tienes tu localization manager, porque ya eres un poco grande, claro, ahí ya tienes una persona que le pide al ingeniero, le pide no sé qué, o si no ya se lo monta a ella y nos lo pasa bien. Ujú. La cosa son esos jueguitos indie, o sea, esos equipos indie que no tienen un localization manager o que no tienen un tal, que al final pues se lo voy a tener que explicar yo, no hay otra. Y una vez tú ya has hecho la traducción en la estructura que tú necesitas, ¿es sencillamente traducir o necesitas jugar un poco al juego, necesitas entender un poco el contexto del juego, Bueno, las elecciones futuras para poder hacer bien tu trabajo? Sí, o sea, hay un trabajo previo que, pues, entre otras cosas, la fase de familiarización, que es una fase que por desgracia no siempre podemos hacer, sería jugar al juego. Entonces, Ajá. eso es lo ideal. Jugar al juego no siempre se puede, porque no siempre son juegos, pues a lo mejor si no es un juego de Steam, si es un juego de cualquier consola, ya apaga y vámonos, porque no los sacan de allí, o sea, no te los van a dar a ti para tu casa. Entonces, muchas veces si son juegos grandes, mandan a localizar, porque nosotros localizamos un poquito por lotes, ¿no? Te van mandando lotecitos. Pues te mando el primer capítulo, o te mando la demo, o te mando tal, ¿no? Casi nunca se traduce todo del tirón. Y a veces en juegos muy grandes aprovechan mientras están terminando de desarrollar el juego para irte mandando lotes. Entonces a veces no puedes jugar al juego porque sencillamente no existe el juego, no existe esa escena. Claro. No se ha implementado del todo, a lo mejor hay placeholders, pero no puedes jugar. Entonces, quitando esas situaciones en las que o bien no pueden sacar el juego por temas de confidencialidad, no te lo pueden dar a ti porque estás en tu casa, o bien el juego no existe todavía, lo suyo es jugar. O sea, lo mejor que me puedes hacer es darme una clave y darme una semana para jugar. Eso es lo mejor para ti, para mí, para el juego, para el resultado, eso es lo mejor. Y ya, algo que no hacen siempre, pero que sí que me he encontrado algunas veces, es pagármelo. O sea, si encima me lo pagas, porque al final no deja de ser... Claro. Y hay muchas veces no lo pagan. Una parte de onboarding, es una parte del onboarding del principio del juego, ¿no? Claro, o sea, es una documentación que yo tengo que hacer para mi trabajo, y es verdad que mi trabajo implica una cierta documentación, pero una cosa es que yo me documente, ¿no? De decir, mira, pues he traducido un juego sobre la fauna marina, que me ha pasado también. Entonces, yo sé... ¿Puedes decirnos qué juego es? Porque creo que me apetece mucho. Este tipo de juegos es muy de mi estilo. Bueno, luego te digo, no me acuerdo del nombre, la verdad. Pero es que es un suena muy cozy. Pero sí, o sea, y era muy mono, pero claro, yo sé que tengo que hacer cierto trabajo de documentación, porque si me encuentro la especie de pez o me encuentro una descripción sobre si se reproduce por aquí o por allá, yo voy a tener que ir a la Wikipedia, voy a tener que comprarme una enciclopedia. Pero eso ya es un trabajo mío de documentación para buscar pues el término o para buscar la descripción, pero para documentarme sobre tu juego tengo que jugar a tu juego. Entonces eso ya no es una documentación mía traductológica, eso es lo que tú dices, como un onboarding, como una familiarización con el producto, y eso lo suyo cuando soy freelancer y a lo mejor le dedico 8 horas, 4 horas, 5 horas antes de empezar a traducir, lo suyo es pagarlo. Pero bueno, eso es otro tema ya que muchas veces no tienen el dinero, y entonces es un poco de, no me lo pagas, ¿qué voy a hacer? No jugar, porque tengo que hacer perder mi trabajo. Entonces es un poco de, pues bueno, pues voy a jugar 3 horas aunque sea. Pero claro, si no te lo pagan no puedes jugar tanto porque no tienes tanto tiempo, ¿no? Porque es tiempo tuyo de otros proyectos. Pues eso, pues tienes la familiarización, luego la parte de traducción, luego hay una parte aparte del documentar lo necesario, hay una parte de revisión interna. Sí. Incluso entre jugar al juego en plan familiarización y ponerme a traducir, si en el logkit, que es esta serie de requisitos que habíamos dicho tal, si encima, aparte de traducir, o sea, perdón, de familiarizarme y dejarme jugar, me puedes mandar
el documento ese que hay un documento, no sé cómo se llama ahora, que hay un documento que es documento maestro de no sé qué, donde a lo mejor hay las descripciones de los personajes o a lo mejor hay fichas con las diferentes, si es una historia, pues con resúmenes de cada capítulo o con eso, con descripciones de personajes o tal, a mí eso me da la vida. Y luego eso, si me puedes ordenar en el Excel o donde me lo mandes y me puedes ordenar por aquí la interfaz de usuario, por aquí los diálogos, por aquí no sé qué, todo eso para mí también es un trabajo previo que puedes hacer tú, que a mí luego me ahorra tiempo y a ti te ahorra que yo te venga a preguntar cada 2 por 3, ¿no? Claro, y la calidad va a ser diferente. Y luego luego se traduce, si es en equipo, pues en equipo, tenemos un chat o tenemos lo que sea, otra vez. Y allí, pues a pelearnos, a veces nos peleamos un poco. Pues este término, esta cosa se dice así, yo he entendido lo otro, pues ya está, yo qué sé, este término que has puesto no me gusta, pues yo qué sé, pues en la versión 1 lo tradujimos no sé cómo, bueno, nos peleamos un poco, traducimos. Y entonces la revisora, si somos muchísima gente, pues tiene que unificar un poco el estilo, que normalmente ya hemos hablado durante el proceso, nos hemos puesto de acuerdo, o sea, no le complicamos tanto la vida. Sí, para que haya cohesión. Pobrecitas. No. Digo que es un trabajo también tela, ¿eh? Y luego pues son esos ojos frescos que tú no tienes porque llevas quemándote la vista con eso. Le hacen ese repaso de estilo, de ortografía, de todo, o sea, le dan como un último vistazo y luego pues lo de siempre, si hay dinero y hay todo bien, se testea. Si no hay dinero y no se convence al cliente de que testee por lo que sea, pues a veces sale sin testear. También hay juegos que salen sin revisar, ¿eh? O sea, no debería pasar, pero también hay juegos que salen sin revisar, o sea, por haber cosas mal hechas hay un montón por ahí fuera. Sí. ¿Cuál es un ejemplo de que el testeo detectaría que puede pasar por estar mal implementada la localización? Por ejemplo, yo a nivel técnico o a nivel funcional pienso en diálogos, pues vas a hablar con cierto personaje y en vez de decirte una cosa te dice otra. No sé si es tan sencillo o tan evidente como eso. Pues, a ver, es que hay de todo tipo. Yo, por ejemplo, una cosa... O al revés, ¿qué error más típico una localización podría evitar? Un testeo de localización podría evitar. Pues una cosa muy, muy típica son las comillas angulares, por ejemplo. Las comillas estas que son así, que son como así y así. Ah, sí. Que solo existen en castellano. Sí. Pues muchas veces las traductoras las ponen y luego resulta que la fuente que tienen no es compatible, no tiene ese símbolo y entonces sale un borroncillo o lo que sea, un interrogante. Y eso no lo descubres hasta que alguien no implementa el castellano y lo mira y dice, ay, pues espérate. O los signos de apertura, las exclamaciones y las interrogaciones de apertura, como solo creo que solo están en castellano. Lo mismo, si ellos no tienen, si la fuente que están utilizando no tiene eso, hasta que no se ha implementado, yo a lo mejor llevo el juego entero traducido y hasta que nadie lo ha implementado no se sabe que eso no es compatible, ¿no? Puedes hacer cambios, entiendo que muchos juegos tienen un montón de releases, ¿no? Pero cuando hay una traducción que tiene que cambiarse, si hay presupuesto y les importa para hacerlo, ¿es posible hacerlo con una actualización del juego o eso no se puede tocar porque no, sí. Son variables tan dependientes de otras cosas que no puedes modificar ciertas cosas? Bueno, a ver, nosotras usamos un programa normalmente usamos uno que se llama MemoQ, pero hay como 3 o 4 que son programas de traducción asistida y que nos ayudan a llevar como si fuera un control de versiones, digamos. Entonces nosotros si hemos traducido algo antes y es que el cliente mismo... Un cambio, porque hayan cambios en el propio juego, ¿no? Claro, o sea, muchas veces no es ni siquiera un error, es que se despierta el cliente y te dice, ay, pues es que esto le he querido llamar tal. Vale, pásamelo. Entonces tú me lo pasas y el programita me avisa de que esto ya lo traduje antes, que solo cambió una palabra. A veces incluso te mandan para traducir un texto sin revisar en inglés. Y te dicen, bueno, tú ve traduciendo, que está fatal, no hagáis eso. Y entonces, cuando les da por revisar el inglés, te lo vuelven a mandar. Claro. Y te dicen, mira los cambios. Y yo, no, si yo los errores ya los corregí cuando traduje. A mí esto no me lo mandes ya. Caca. Entonces, sí, o sea, por supuesto que se puede. De hecho, yo recuerdo un caso en el que no suele pasar, pero hicieron un parche para incluir a gente en los créditos de localización. O sea, que estaban incompletos, había gente, pero no estaba toda,
y en uno de los parches metieron a gente. O sea, con los parches hoy en día ya sabes que salen juegos ya medio a hacer. Sí, Entonces, sí, sí, si sí. pueden acabar de hacer el juego en un parche, no van a poder cambiar textos, hombre. Sí, o sea, sí pueden. Otra cosa Está es que bien. quieran o que le den importancia, que ese también es un tema. Porque es verdad que los textos tampoco son muchas veces, tristemente, lo que más les importa. Entonces, Sí, quería preguntarte un poco, ¿cuáles son las cualidades que piensas, sobre todo con las que has tenido que aprender o que tú ya has venido intrínseca, que crees que hace que este trabajo y esta profesión sea mejor o que tu trabajo se desempeñe mejor? Las intrínsecas, las que tú crees que traes ya de fábrica y las que has tenido que aprender. Para una persona que piense, pues yo creo que igual puedo hacer esto o puedo llegar a aprenderlo, ¿qué le dirías? a ver, Las que te tienes hayan que ser, parecido a ti. tienes que ser una friki de tu lengua materna. O sea, parece que siempre la gente le da mucha importancia de... Eso es como muy cliché, muy meme de cuando estudias traducción, ¿no? De, ay, ¿cuántos idiomas hablas? No sé qué. 3, o sea, no hablo tantos. Entonces, una cosa que ya nos insistía mucho incluso desde la carrera, o sea, tienes que ser muy friki de tu propia lengua. O sea, al final estás produciendo textos en tu propia lengua. La gente tiene que, o sea, no tiene que estar pensando que eso es una traducción, con lo cual tienes que tener un dominio muy alto de tu propia lengua materna, ¿no? Por eso siempre como que nos enfadamos tanto cuando de repente parece que, ay, como hablo castellano puedo traducir, es como, bueno, hablas castellano y escribes pues un poco como puedes, pero yo soy una profesional de la lengua. Ya sé que queda muy pedante, pero Es lo que hay. así somos nosotras. Y luego también es verdad que, o sea, en videojuegos sobre todo, porque como no tengo experiencia en otro campo, en videojuegos es muy bonito, a mí eso me gusta mucho, ¿no? Pero también es muy... requiere como mucha habilidad, no sé qué o cuál habilidad, pero una. El hecho de que cada proyecto sea, o sea, al final los videojuegos son un medio, son un formato, ¿no? Sí. Pero claro, es que hay tantos géneros y tantas temáticas. Y dentro de un propio videojuego. Bueno, dentro del también. propio videojuego, ya ahí ya ni, o sea, eso hay que dar por personalidad supuesto. múltiple. Yo a veces pienso que incluso dentro de un videojuego tenéis que tener personalidad múltiple. Pues ¿no? un poquito, porque es que es eso, o sea, al final, mira, yo en la carrera me especialicé en traducción jurídica. Porque sí, también, o sea, no te sabría justificar por qué. Pero a mí, por ejemplo, cuando me dan textos legales me hace como ilusión, porque entonces me pongo yo como en mi de esto de tal y yo por la presente no sé qué, ¿sabes? O sea, te pones ahí como en el papel de ahora esto es un texto legal, ¿no? Y, por ejemplo, a mí los ordenadores me gustan mucho, me gusta mucho jugar en PC, no sé qué tal, y cuando me dan los ajustes técnicos, a mí me flipan los ajustes técnicos y yo, no, porque esto no es lo mismo que tal. Aparte, mi marido es... programador, espero que me esté viendo, hola, y les estoy preguntando cada 2x3, que son lo peor porque hablan en inglés todo el rato, es como, ¿cómo digo render? Y es como, render, vale. Entonces, tampoco es que me ayude muchísimo, pero sí me ayuda pues cuando yo me invento una traducción, le digo, vale, esto tiene como medio sentido, define el concepto de tal, me dice, sí, es eso más o menos, venga, vale. Entonces, claro, a lo mejor en el mismo juego una tarde estás traduciendo eso, ¿no? La parte legal o lo de preguntas frecuentes o el marketing, que el marketing es una cosa que tenemos como bastante relación amor-odio, porque yo opino, por ejemplo, que el marketing es una cosa que a lo mejor debería pagarse por hora en vez de por palabra, ¿sabes? Porque al final haces un poquito de lo Es muy que... inspiracional y tiene que ser... Claro. El mensaje ya no es el cómo, sino lo que inspira. Claro, entonces casi es siempre como tiene límite de... como diseño. Tiene límite de caracteres, entonces como hazme algo bonito, algo que me venda el juego en tu región y te lo pago por palabra en vez de por hora, ¿no? Pero que bueno, que eso es un poco todo en los videojuegos, porque de repente si te toca traducir un inventario de según qué géneros, también es lo que llamamos transcreación, que al final es coger la idea, ¿no? Siempre traduces ideas, nunca traduces palabras, eso es en todo, o sea, cualquier traducción de lo que sea. Pero sí que es verdad que cuando estás traduciendo pues para el mundo del ocio o entretenimiento y la fantasía, pues claro, a veces te toca una tarde entera de, venga, pues todas estas armas o todas estas cosas fantasiosas, dales un nombre, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor son 60 palabras, pero ¿qué 60 palabras? ¿no? Entonces, ahí normalmente no te lo pagan por hora ni por nada, porque como ellos, lo que te dije, te lanzan todo en un archivo, lote 3, y en ese lote te viene pues lo que te venga. Entonces, una de las cualidades es versatilidad. Versatilidad, seguro, o sea, seguro. Y te tiene que gustar y lo tienes que disfrutar porque si no vas a estar muy triste, porque te va a tocar esa versatilidad. O sea, yo tengo mucho recuerdo del Witcher 3,
de un día que yo siempre voy muy ahogada, iba muy ahogada con la entrega, no sé qué, y aquello que de repente, pues yo que sé, me faltaban 1000 palabras de un lote de 8000, ¿no? Y yo ya, guau, ya veo la luz al final del túnel, no sé qué, 700, 600, 500, y las últimas 500 palabras eran una cosa con rima, con un acertijo, no sé qué, yo no creo por qué me hacéis esto. Nadie te avisa, porque nadie te avisa, al final es como un lote más, a lo mejor era el sexto lote y ya no le das importancia. ¿Quién te iba a decir a ti que en esas últimas 500 palabras había un acertijo que encima tiene un soporte visual, que tienen que coincidir las primeras letras porque es un puzzle? Y tú, no, por favor. Entonces, claro, como te digo yo, que solo me quedan 500 palabras y a lo mejor me tiro 3 horas con esas 500 palabras, ¿sabes? Claro, que igual hubieras hecho en una, ¿no? Dime. Igual esas 500 normalmente las haces en una hora. 500 palabras es que las puedo hacer en 40 minutos o las puedo hacer en 3 horas. No, ya me imagino. Lo de cuadrar los puzzles, es que es un propio puzzle en sí, ya tener que hacer palabras que cuadren en castellano, que rimen y que encajen en el puzzle visual. Sí. Es como jugar. Eso pasa. Pero, o por ejemplo, en los logros. Y los logros siempre son como graciositos, entonces hay gente que le gusta más traducirlos, yo me lo paso muy bien, pero eso no quita que te pases más rato de lo normal y que en verdad como que no está pagado, porque si a mí me pones, pues eso, ¿no? La interfaz de usuario y te tengo que traducir, aceptar no sé qué, profundidad de no sé cuántos, cada vez que abras esto se va de no sé qué, pues esto lo traduces un poco en automático y te lo pagan igual que lo otro, que no lo traduces en automático. ¿Y cuáles son las partes más difíciles o menos felices del trabajo, ¿no? Porque me has dicho, Eva, igual os doy malas noticias hoy y sale la gente desmotivada de esta charla. Bueno. Así que también para la gente que esté escuchando y quiera saber un poco la parte menos divertida o menos amable del trabajo. Has contado la situación laboral y el hecho de la competencia, pero a nivel también del trabajo y tu día a día. A ver, si me pides cosas más. Yo estoy pensando. Tengo un montón, tengo miles. Desde lo que he oído, por ejemplo, es un trabajo donde puedes necesitar la colaboración, pero es muy individual y a la vez pues muy esclavo de esa soledad, ¿no? De estar solo. Y que constantemente las expectativas, si no te vienen muy claras o los guiones y los requerimientos no están muy claros, el hecho de tener que hacer tu trabajo y deshacer tu trabajo, no estar del todo satisfecha tú misma o tu cliente del trabajo, es algo como es el pan de cada día. Si los márgenes no están muy claros, yo pienso que debe ser bastante frustrante siempre este choque de expectativas, ¿no? Y todo eso es lo que he aprendido escuchándote, pero yo solo te abro las ideas porque seguro que tienes más caña que dar. No, o sea, es por una parte, claro, o sea, no, todo el tema de ser autónoma ya es un infierno en sí mismo en España, entonces el tema de la incertidumbre, o sea, de sí, ¿no? De cualquier autónomo que no sabe si te va a venir trabajo. Pero, por ejemplo, en lo que te digo, nosotros trabajamos mucho con agencias. Al final tienes que trabajar con agencias porque si los únicos clientes que tienes son clientes directos, pues ¿qué estudio tienes que esté sacando juegos constantemente? ¿No? Casi ninguno, porque claro, pobres, o sea, no deberían. Y a ti tampoco te necesitan durante todo el proceso y sin embargo tú tienes que pagar alquiler todos los meses. Entonces a ti te interesa que te estén entrando proyectos constantemente, entonces tienes que trabajar para agencias, entonces al final tú dependes de un intermediario que tiene una base de traductoras enorme que no tiene ningún compromiso contigo porque tú no tienes un contrato, o sea, si de repente durante 3 meses no te escriben, no te dicen ni hola, tú no puedes echárselo en cara porque no eres su empleada, no tienes un mínimo de palabras que te tengan, o sea, ellos no tienen ningún compromiso contigo. Yo tengo he tenido clientes de 6 años, de 5 años y que de repente pues el juego se acabó o pues esta me lo hace más barato o pues han decidido en el juego hacerlo internamente o yo qué coño sé, o sea, o me he ido a la quiebra. O sea, uno de mis primeros clientes es un señor que cerró y pues me dio mucha pena, pero claro, si él cierra, ¿sabes? O sea, no me da un finiquito, ¿sabes? Porque no tiene ninguna obligación conmigo. Entonces, eso mezclado con que lo que decíamos al principio, que al final es un trabajo solitario físicamente, porque estás en tu casa, no tienes esa complicidad de que pasa algo y puedes mirar al del cubículo de al lado, o puedes decir, ostras, ¿qué ha pasado? Tú que sabes esto, sabes lo otro, porque hay mucha incomunicación. Hay muy poco feedback también. O sea, es un trabajo que está... Es lo que hablaba de las expectativas, que eso a mí me gustaría mucho.
porque yo soy muy perfeccionista. Yo al principio lo llevaba fatal. Yo me estreso por todo en mi trabajo. Pero es que, o sea, te entiendo. Yo al principio lo llevaba fatal. Me acuerdo de la primera agencia que yo traduje que no entendía muy bien, porque yo aparte venía de un sitio muy feliz, o sea, en HP, por ejemplo, aunque no me gustaba nada el trabajo. Hay muchos procesos. Sí, pero además es que me tocó un equipo muy chulo, una jefa muy chula, que la tenía a 3 cubículos, que podía hablar con ella, que teníamos el one-on-one, entonces tú sabías lo que había, si lo hacías mal lo sabías, si ella te veía mal lo sabía porque te veía la cara, entonces... Había refuerzo positivo y negativo, pero total, positivo también. Entonces, y es, bueno, y aparte ya te digo que tuve la suerte que me tocó un equipo chulo, ¿no? Que también sé que hay infiernos en persona, pero bueno, al menos sabes a qué atenerte. Entonces, en ese caso, cuando yo entré en la primera agencia de todas que entré, no sabía qué atenerme, o sea, no sabía si me estaban mandando poco trabajo porque había poco trabajo, no sabía si el trabajo que no me mandaban se lo estaban mandando a otra porque no estaban contentas conmigo o si simplemente pues la otra estaba más, ¿sabes? Entonces, aparte de eso, es tu primer curro, en este caso en traducción, había hecho otros curros, pero nunca había traducido un videojuego. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Dime en qué he fallado. El feedback es una cosa que yo, por ejemplo, ahora valoro muchísimo porque sé que es súper escaso. Entonces, cuando alguien, aunque sea sin querer de pasada, me dice, oye, qué bien esto, oye, esto otro tal, porque es que a veces ni siquiera tenemos tiempo. Yo tengo un par de revisoras con las que tengo confianza y estoy segura de que me darían mucho feedback, pero es que los tiempos son tan rápidos que yo soy la primera que digo, no me rayes, o sea, tú tira para adelante, yo te doy el texto, tú le cambias lo que quieras y yo no voy a ir detrás de ti mirando lo que tú has cambiado porque ya estoy a otra cosa, o sea, ya estoy con la siguiente, con lo siguiente que me toca hacer, ¿no? Entonces, a veces incluso aunque se quiera no hay tiempo, porque ya te digo, otra cosa que yo personalmente llevo súper mal son los tiempos estos rapidísimos que siempre digo, es que parece que estemos salvando vidas y no, ¿sabes? O sea, nunca entiendo por qué siempre hay tanta prisa. Sí que es verdad que aquí, pues, el que no corre vuela y lo que te digo, te tienes que espabilar y si tú no lo haces rápido, vendrá otra que lo haga rápido. Claro. Y ya. Y igual se acuerdan de la traducción en un momento, en el último momento o en momentos que para ellos son primordiales tenerlo para cierta fecha y no lo han planificado con mucho tiempo. No, y yo he visto cosas... dinero. Pero es que yo he visto cosas de, yo necesito esto, pero lo necesito para ayer al mediodía porque mira, porque tengo un montón de prisa, porque esto del cliente, y de repente es 1 de enero y tú ves que el archivo se llama 20 de diciembre no sé qué, y tú no le puedes decir nada porque es tu clienta, pero es como, ahora hay prisa, pero ¿cuándo te llegó a ti ese archivo? ¿Por qué no me lo mandaste hace 10 días, sabes? Entonces, al final es eso, sí que está la coñita esta de que eres tu propia jefa, no sé qué, de que no tienes jefe, y es como, no tengo jefe, pero tengo clientes, tengo un montón de clientes, y no sé qué es mejor o peor, porque evidentemente hay buenos clientes, malos clientes, buenos jefes, malos jefes, pero al final es como tener muchos jefes y, pues bueno, pues si te hacen eso te lo tienes que comer, entonces... un poco se mezcla el ser autónoma, lo que te digo, que al final nadie tiene compromiso contigo, la soledad del curro en sí, y luego que sí que es verdad que es un trabajo que te están evaluando constantemente, porque tú al tener una revisora, o sea, tienes que... Te iba a decir que tienes que dejar el ego a un lado o no, porque hay mucha gente que no lo deja a un lado y así estamos, que nos peleamos muchos días, pero lo suyo sería... Que fueras un poquito desprendida con esos textos porque tú le has puesto mucho mimo, pero eso luego va a pasar por una revisora y va a pasar por un equipo de testeo de localización y aquello puede quedar parecido o puede quedar bastante distinto a lo que tú hiciste en un primer momento, ¿no? Entonces tienes que ser un poquito, eso, desprendida y decir yo hasta aquí he hecho lo que he podido, te dejo una notita para que veas que esto lo he hecho por esto y no lo he hecho por casualidad. Cuanta más comunicación hay, mejor, evidentemente, cuanta más cercanía. Lo que te decía, por ejemplo, en Riotdog, pues a veces el mismo equipito de que una traduce, la otra revisa, la otra testea, somos gente que nos conocemos, somos amigas, te mando un WhatsApp, oye, ¿por qué me has puesto esto? Oye, que te estoy testeando el juego y esta mierda que es. Y claro, para mí eso es perfecto. Pero hay otras agencias que es como, te mando este proyecto de traductora 023, míratelo por encima durante 2 horas y hazme una evaluación y en este, ¿sabes? En esta tablita y ponme del 1 al 5 qué te ha parecido. Entonces, claro, hay formas y formas. Claro. Entonces, esa es la que aísla, esa es la que te aliena también y te deshumaniza, ¿no? Porque también es una forma de, pues, como igual que en un trabajo ponen a los empleados enfrentarse entre sí. Confrontados, sí. Eso es algo parecido, porque al final somos competencia, pero también somos, o sea, nos necesitamos. Compañeros, pues claro. Un juego se hace sola, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, esas son las partes malas.
Hay algo que también comentan aquí en el chat, Jacqueline, que es, ¿alguna vez os habéis encontrado que os hayan echado atrás una traducción porque no estén conformes con ello y habéis tenido que realizar cambios? Sí, yo creo que esto también va con un poco cuáles los límites que te dejan a ti para... si te marcan los límites. A ver, casi siempre que te contrata alguien que no habla tu idioma. Eso es una cosa, que para bien o para mal, o sea, porque a veces también es para mal, tienes que tener en cuenta. O sea, normalmente si a mí me contratan es porque no pueden, porque nadie en su equipo lo puede hacer bien. Yo, por ejemplo, en el caso de Cosmic Wheel Sisterhood, que fue el jueguito este que me encantó hacer con el estudio valenciano de Construct Team, fue una de las pocas veces que yo pude trabajar casi como codo con codo con el escritor en este caso. Entonces, él a veces veía cosas y me decía, no, esto ni de coña lo pongas así porque esto yo lo he pensado para... Y yo, vale, pues esto lo he pensado para... Genial. Entonces, como va por capítulos, es como, pues mejor que en el primer capítulo yo vaya viendo qué esperas o qué idea tú tenías, ¿no? Para... Además, me acuerdo que yo había puesto algo tipo... la rueda de la... no sé qué, bueno, no sé. Era como, no, esto se tiene que llamar la no sé qué de la fortuna. Y yo, vale, pues ya está, mira. Lo estoy poniendo. Rueda, ruleta, igual, ¿no? Sí, no me acuerdo qué fue, pero fue como, esto se tiene que llamar así. Y yo, perfecto, genial. Muy importante en el lore. Claro, te quiero decir que en este caso, súper buen rollo. Desde el principio podemos dejar las cosas como claras de por dónde queremos que vaya. Luego ya fue rodado porque pues eran muchos capítulos. Siempre va mejorando la cosa a medida que avanza el juego. Claro, tú ya te metes más en los personajes, en la historia, lo que hablamos del contexto, ¿no? Obvio, pero hay veces que a veces no, que la mayoría de las veces no tienes esta posibilidad. Entonces es un señor ruso, un señor de donde sea, que te está diciendo, mira, el cliente me ha pedido tal. Y tú pero seguro que el cliente te ha pedido tal. Sí, me ha pedido que no traduzcas ningún nombre y que aparte de esto tampoco. Y yo, pero oye, pero le podemos decir al cliente que esto no va a quedar bien. No, sí. Pero es que él lo quiere. Y entonces, claro, tú tienes que convencer al gestor de proyectos de turno que tampoco entiende tu idioma, de que convenza al cliente que tampoco entiende tu idioma. Entonces, ellos intentan poner a veces alguna restricción. Lo que te digo, normalmente es de esto no lo traduzcas. O sea, casi mejor que no pongan restricciones porque no hablan tu idioma y aún así las ponen. Claro. Casi nunca sale bien cuando ellos meten demasiada cucharada. O sea, para mí es un poco, si confías en mí y me confías tu texto y me tal, pues claro que tengo que saber cosas, ¿no? Sí que me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años en los Skylanders, que venían los muñequitos que eso pasa siempre que haces una franquicia muy grande y tal. No, es que vienen los muñequitos y entonces el departamento de marketing va a comercializar los muñequitos y tienen que ir todos con el mismo nombre porque se van a vender en todo el mundo y pues yo qué sé, como los Pokémon, tienen que tener el mismo nombre. Venga, vale. Entonces, pues me hacía ilusión. De hecho, los nombres de los Pokémon están traducidos en algunos idiomas. De hecho, no sé si alemán o francés están traducidos. No lo sé, porque eso me he jugado al arcade. Pues ahora no sé si es francés o alemán o los dos que están traducidos. Y sería una fantasía traducir los nombres de los Pokémon, pero claro, en el momento que está establecido, que tienes los muñequitos vendidos y tal, es como, vale, pues esto no se puede tocar por marketing, ¿no? Pero más allá de eso, no deberían meterse sobre todo porque se dejan un dineral ellos en traducir, o sea, localizar un juego es muy caro. Sí. Y a mí siempre me ha sorprendido esa cosa de pagarte ese dineral, pasar por todo eso de una prueba de traducción, que no sé qué tal, venga, va, tú haces mi juego y luego andar poniéndote trabas, que yo me consta que es algo que pues a las diseñadoras, a las artistas también les pasa, ¿no? Lo de quiero que me hagas un logo, te pagan un dinero por un logo y es como, no, pero hazlo más no sé cómo, y es como, pero tú, o sea, me contratas a mí porque yo sé, entonces, si quieres coge un de esto y háztelo tú, ¿no? Pues eso es un poco igual. Lo suyo es que no se metan, porque no conocen el idioma, sino no haberme contratado. Pero hay ¿alguna vez te han echado, pregunta aquí Jack, has tenido que realizar cambios una vez encontrado? Yo creo que lo has respuesto ya antes, ¿no? Con las revisiones sí, muchas veces, ¿no? No, cambios seguro, o sea, cambios siempre, la revisora misma te lo cambia ella ya según el proceso de trabajo que tengáis, depende de cada proyecto, pero no es que haga yo cambios, es que hago yo cambios porque he dormido esa noche y yo digo, espérate, no, que esto a lo mejor tal, y los hago, o me los hace la revisora, o sí, el cliente a veces pide cambios, pero ya te digo, normalmente cuando vienen del cliente intentamos echarlos para atrás porque no suelen... No, y si te quieren pedir un cambio, ¿cómo funciona? Esto es como la política de devolución. ¿Tienes un plazo para que se lo piensen o tienes un margen para aceptar cambios o no? Salud. Disculpa. Pues salud. Me tiene súper controlado esto, no he sabido nada. Sí. Pues, a ver, el
normalmente supongo que hasta que no se acaba el juego, o sea, hasta que el juego no está totalmente traducido, a no ser que sea una demo, que sí que la suelen sacar solo la demo y ya, tú vas traduciendo por lotes, pero eso no se implementa, o sea, eso no sale live hasta que el juego no está terminado. Así que sí, muchas veces hay, o sea, lo suyo es hacer esos cambios antes de que esto llegue al cliente. O sea, si yo a lo mejor se lo he entregado a la revisora tiene 3 días y yo me da el flux y digo, espérate que es total, lo hablo con ella, y si ella aún no ha entregado y el cliente aún no ha recibido, se puede hacer cambios. Pero si incluso a posteriori sí que ha pasado alguna vez de vamos por el lote 4 y de repente, pues lo que tú dices, avanza la historia, conoces más a los personajes, no sé qué, y dices, ups, espera, yo creo que esto valdría la pena traducirlo o valdría la pena hacerlo de esta otra forma, o acabo de comprender no sé qué cosa que no comprendí hace 3 capítulos. Y sí, escribes al cliente y dices, oye, mira, te voy a remandar este archivo del día tal, de la semana tal, y ellos, como al final ellos lo tienen todo entero, sí, ya te digo, tienen que preocuparse, porque yo últimamente, por ejemplo, hablaba con un compañero que ya van 2 o 3 juegos pequeñitos que hemos hecho el testeo y no han implementado los cambios del testeo, que no sé por qué es. Entonces es una pena, has pagado esos cambios, has pagado ese testeo, yo me lo he currado esto, entonces implementalo, porque yo misma, como sale mi nombre en el juego y quiero fardar, ¿no? Y quiero publicarlo, y jolín, a veces hay cambios que pues yo creo que es una cosa que siempre tenemos que pelear para que le den mucha importancia, ¿no? a los textos. Yo me acabo de dar cuenta, bueno, estos días escuchando muchas de las charlas que has dado y demás, que muchas veces somos desde casa y el sillón es muy fácil criticar o sentirte como controlas el idioma, que hay algo que no te cuadra, que la traducción está hecha mal, y eso que aquí siempre estamos exigiendo y pidiendo que se nos pase al castellano, cosa que no pasa muchas veces porque solo se quedan en inglés, y luego te das cuenta escuchándote y muchas de las situaciones que nos has dicho que a veces no depende de vosotros que habéis hecho la traducción, sino de cómo se ha implementado, cómo se ha testeado, etc, ¿no? Así que para mí la nota es de ser muchísimo más empática y más entendedora de lo que pasa para darle el valor que tiene al esfuerzo. A ver, hay un equilibrio ahí, que es que, o sea, los jugadores merecen juegos que estén bien. Claro. Entonces, esto es así. Entonces, tú si pagas y pagas por un juego que viene traducido y está mal, o sea, tienes todo el derecho a quejarte, a escribir al publisher, a no sé qué. O sea, es que como jugadora tienes todo el derecho, y lo dicho, mereces algo de calidad, y tampoco puedes estar diciendo, ay, bueno, es que pobres traductores, ¿no? O sea... No, pero no eres consciente de de toda la cadena de decisiones que hay. No, por supuesto. ¿No? Lo único que hay que hacerlo con empatía, o sea, hay que exigir calidad y hay que exigir que los juegos salgan en español sobre todo, pero que salgan bien también, o sea, no te vale cualquier chapuza como jugadora, o sea, lo digo también yo como jugadora. Vale. Otra cosa es que la gente de internet, esta que pues de repente en plan, ¡ay, cómo han traducido esto por esto! Y es como, a ver, no es lo mismo decirme, mira, pues es que está la mitad del texto en inglés, es que los textos se cortan, es que esto no es una cosa bien testeada, o esto no es una cosa bien mirada, que se nota descuidada. Todo eso, no solo tienes derecho a quejarte, sino que te animo a que te quejes, porque tú como usuaria mereces esa calidad. Lo que yo he visto, mira, sobre todo los pobres compañeros de japonés tienen que soportar cada cosa con las otakas diciéndoles, ay, es que cómo has traducido no sé qué por tal. Hija, si la gente se cree que sabe más inglés del que sabe, y ya no te digo con el japonés, que se creen que porque han visto el anime o porque han hecho, ¿sabes? Entonces es como, no es lo mismo criticar una cosa chapucera y criticar una falta de cariño en la localización de un juego, una falta de pulido, que de repente ponerte tú a elucubrar, porque es en plan, tú no sabes qué restricciones hay aquí, para empezar de longitud, tú no sabes pues eso, ¿no? Qué cosas me ha mandado el cliente a hacer o deshacer. A lo mejor voy por la entrega 3 y tengo que respetar cómo se ha traducido el entregado, si la entrega 1. A lo mejor no eres traductor. ¿Sabes? No. Claro que somos maestros siempre de todo lo que se nos gusta o nos da bien, y muchas veces hay mucha gente que es muy fan y se pasa, ¿no? De largo, de frenada. Siempre con respeto y con humildad, si puede ser. Sí, yo creo que lo que a la gente le interesa, y pueden ver en tu redes sociales que has actualizado el portfolio, pero también en Guadalindi, por ejemplo, hiciste un poquito de portfolio y enseñaste, es que les contemos un poco los juegos que has trabajado, si no te importa, porque para nosotros será un orgullo saber que has estado tú trabajando, y muchos son súper internacionales. Entonces yo aquí en pantalla voy a ponerlo si no te importa, y así te acompaño, pero ya me has dicho muchos que no habían ahí, y solo hace 6 meses
O sea, no te cabían la mitad de los juegos seguramente que habrás trabajado, porque me has comentado ahí un montón que no salen, creo. Espera. A ver, ya, o sea, hay varias cosas ahí. Tú piensa que yo casi siempre, así como por escrito, que quede para la posteridad, solo suelo poner los juegos en los que estoy acreditada, porque vale. son juegos que puedo demostrar que he trabajado en ellos. O sea, que tengo unos créditos para demostrar que he trabajado en ellos. Sí. Eso es importante, ¿no? O sea, solo pones o expones los juegos que estás acreditada. Otra cosa es que yo aquí contigo hablando de pasada te diga el otro, no sé qué, porque sí, porque son juegos que he hecho yo y que puedo decir evidentemente que he hecho. Claro. Pero por algún motivo en verdad no responde a nada más que a que puedes ir tú a internet, ver esos créditos y como verificar que estoy en ellos. Entonces por eso los pongo. Tú piensas que a lo mejor habré participado, no sé, en 300, no sé cuántos juegos, muchos juegos. Y pues no estoy acreditada en 35. Y es increíblemente pobre y creo que hay mucho dilema, mucho debate y mucha concienciación ahora con el hecho de que se pongan en los créditos a todas las personas que han estado participando, sobre todo a traductores o a gente de PR, ¿no? También creo que les pasa lo mismo. Y en vuestro caso, solo 35 de 300 me parece una pasada de poco. A ver, o sea, tengo que decir también que es eso, que buena parte de esos, desde luego, no estoy acreditada en ellos por la maldad y la avaricia de unas agencias de localización millonarias, efectivamente, pero luego hay muchos también que pues también he hecho muchos juegos pequeñitos, donde los créditos a lo mejor no son tan extensos y que directamente no sale la gente porque es que son juegos muy pequeñitos o juegos de móviles o claro. No siempre los créditos no siempre falto por maldad, a veces es porque literalmente no son créditos tan exhaustivos como a lo mejor en estas grandes franquicias donde sí que clama al cielo. Unos cuantos minutos de créditos. Claro, aparte evidentemente todo escala, ¿no? O sea, cuando de repente es una gran franquicia AAA, no sé qué, normalmente es porque has estado trabajando en ese juego un año, porque son juegos con mucho volumen de texto. Sí. Y hay algunos que no es algo simplemente pues porque es un jueguillo a los que les tengo mucho amor, pero que a lo mejor es una cosa en la que he trabajado 3 días. Entonces, claro, aquí los puse a modo de popurrí, porque también yo personalmente a algunos les tengo mucho cariño, pero claro, es que a lo mejor a uno de le he dedicado 3 años, a otro le he dedicado 6 meses y a otro... A mí me encantó verlo porque, por ejemplo, el Clem lo tengo para jugar ahora, o sea, tengo que hacer la review en las próximas 2 semanas, pero yo, por ejemplo, el NeoCap fue uno de los primeros juegos que jugué en los primeros meses de jugadora en NeoCap y me encantó. ¿En serio? Sí, te lo juro. Un montón de cariño. Mira, precisamente Clem está ahí y es un poco trampilla porque yo Clem lo puse ahí porque me hace mucha ilusión porque iba a decir la desarrolladora, no, el equipo de desarrollo de Clem, los mangos, son amigos míos, los amo, les tengo mucho cariño y me dejaron revisar sus textos, pero ellos ya traen el juego traducido porque ellos se lo hacen ellos mismos. Bueno, a los idiomas que yo domino, claro. Entonces lo puse ahí porque acababa de salir, se lo acababa yo de revisar. Pero lo dicho, o sea, yo no soy la responsable de la traducción, sino que simplemente me dejaron revisar sus textos. Y sin embargo, NeoCap fue un viaje chulísimo. Lo tradujimos a lo mejor entre 2 o 3, o sea, éramos un equipo muy pequeñito, de gente muy guay. Aparte, creo que fue mi primer personaje no binario que tuve que traducir en videojuegos. Y creo que fue la primera vez que usé el lenguaje no binario directo. Me lo pasé súper bien, es un juego con un ambientillo muy chulo, con una iluminación así como... Me encantó la mecánica, todo, me sorprendió tanto, como nueva jugadora flipé, además yo venía de Estados Unidos, porque cuando vine aquí a España de Estados Unidos, de haber estado 3 años, es cuando empecé a jugar, y precisamente en Estados Unidos es muy típico coger un job y me iba al trabajo con taxi, que era más barato que el metro, porque compartía el ride con otros pasajeros. Entonces, este juego, visual novel, todo, me encantó tantísimo, me encantó que muchas veces la gente ha estado este juego de oferta en físico y lo recomiendo siempre. Sí, yo lo recomiendo un montón. Yo lo jugué en el iPad, si no recuerdo mal, que fue uno de los primeros que jugué en el iPad. Es súper chulo, el ambiente es que es muy guay. Y aparte fue de estos juegos que en la agencia esta donde estamos tradujimos los gráficos. Los gráficos están adaptados a cada idioma de forma súper bonita, además, porque tienen unos gráficos muy bonitos y no siempre los desarrolladores se prestan a desarrollar gráficos y es una cosa que completa muchísimo la experiencia y que a mí personalmente me saca mucho de la experiencia si el juego está bien traducido, estoy súper inmersa y de repente saltan los gráficos chulísimos, hechos a mano, no sé qué, en inglés, ¿sabes? Y en este caso no.
En este caso Y, está todo adaptado y fue súper divertido de traducir y aparte a mí me parece un juegazo, vamos. luego tienes juegos grandiosos como Baldur's Gate y juegos como Assassin's Creed, que yo, por ejemplo, no lo he jugado, pero me he chupado muchísimas horas en casa con mi marido. Pokémon, para los fans. Cosmic Will Sisterhood, pues ya sabemos el estudio que además hizo el Red String Club, que también ese sí que lo he jugado, el Cosmic Will no. ¿El Cosmic Will no? No, aún no. Pues ya me lo pierdo, no, recomendadísimo, lo vamos. tengo en mi backlog total. El Heaven es un juego que tengo en físico y lo que tengo pendiente y me apetece muchísimo jugar. Es muy mono. Sí, la verdad que muy... Y luego aquí hay gente de todos los estilos y de todas las épocas que pueden estar más cercanos. Por ejemplo, The Witcher es un juego que creo que ha jugado el 80% de nuestra audiencia. Bueno, claro, los que son más nuevecitos están como así en el centro, ¿no? Sí. El Censo Club, no sé si le tienes mucho apego, pero el Censo Club lo jugamos de casualidad, nos dieron la key porque es un juego que salió hace un año y pico. Nos dieron la key, lo jugamos aquí y nadie sabía de esta existencia de este juego y nos lo pasamos. Es que es eso. Bien. Es que hago un montón de jueguitos y hace muchos años que no hago grandes AAA, porque es lo que te digo, va bastante ligado a estas agencias, macroagencias, donde todo es muy frío, donde no tienes comunicación con nadie. Entonces, los primeros juegos que hice, a lo mejor los primeros 6 meses me ponían a traducir juegos de Facebook, pero luego enseguida en esa agencia empecé a hacer juegos grandes y fue cuando empecé con los Assassins. Y tengo bastantes Assassins, no sé, tengo 3... el Rogue, el Unity y otro. No, lo siento por no acordarme, creo que tengo 3 Assassins. Pero es que luego tengo los otros que son Assassin's Creed en 2,5D, que eran unos juegos que no conoce nadie, que también los hice yo. Traduje una guía, o sea, en esa época era una agencia que no acreditaba a sus traductores y tuve la suerte de que muchos de los que me cayeron a mí fueron de Ubisoft. Y Ubisoft sí acredita siempre a los traductores, así que si te vas a esa época parece que solo he hecho Assassin's Creed porque son de Ubisoft. Y por eso los pongo, porque les tengo mucho cariño, porque fueron mis primeros créditos y que aparte son unos juegos muy divertidos de traducir porque tienes diálogos absurdos, tienes cosas muy graciosas, situaciones muy graciosas, NPCs con diálogos muy graciosos, pero luego tienes textos históricos comentados y entonces tienes que traducir el texto histórico como muy serio, muy riguroso y luego el comentario gracioso al lado. Yo me lo pasaba muy bien, la verdad. Pero hace 1000 años que los hice, en verdad es que hace un montón de años, pero sí que les tengo mucho cariño. Me gusta mucho más traducirlos que jugarlos, también te digo. Sí, te iba a preguntar, ¿cuál es el que recuerdas con más cariño y que puedas contarnos algo de él? ¿Tienes alguno que es el que más hayas disfrutado o el que más te llevas en el recuerdo siempre por algún motivo u otro? Pues casi todos estos que están ahí, la mayoría les tengo muchísimo cariño. Mira, el Pokémon XY fue lo primero que hice en mi vida, porque fue el testeo ese que hice en Málaga. ¡Wow! Y que yo iba completamente a ciegas, firmé 4 NDAs, no sabía qué iba a hacer. La única pista que tenía era que era un RPG. ¿Cómo era? Que era un RPG, no sé. Bueno, y al final yo lo acoté a Pokémon o Animal Crossing. Me los compré los 2 anteriores para refrescar y luego resultó que era esto, pero era una locura. O sea, el tema testeo interno allí, que ahora me atrevo a hablar de ello porque hace más de 10 años, la verdad es que no tengo ni idea de si puedo hablar o no. Pero como no creo que vuelva. Porque tampoco creo que nos vea mucha gente. No, bueno, pero que igualmente ha pasado mucho tiempo, pero es loquísimo el trabajar allí interna, fue bastante loco. No interna en Nintendo, porque esto era una agencia externa, pero muy loco y le tengo mucho cariño pues porque fue mi primer proyecto de videojuegos, pero en ese caso era tester. Creo que explicaste bastante anécdotas de estas con los chicos de Un Café con Nintendo. Que explicaste. Claro. Qué fuerte, les di una buena turra a esa pobre gente. Me acuerdo que explicabas cosas como los jefes en la pecera controlando los ordenadores, que no teníais acceso, un montón de anécdotas que contabas como que ibas preparada con creo que una gorra o algo de Pikachu. Antes de trabajar creo que algo tenías de Pikachu y al final fue Pokémon, algo así, no me acuerdo, pero sí. explicando muchas anécdotas. Ya te digo, porque iba súper a ciegas, porque es que no sabíamos qué íbamos a hacer, pero es que aparte, incluso dentro de la misma empresa, había 3 proyectos diferentes y nadie sabía qué proyecto tenía el otro. O sea, que me parece muy bien cuando el juego no ha salido, me parece súper bien porque... Y que teníais, por eso mismo, teníais nombres en clave para que otros compañeros de otros grupos no supieran de qué estabais trabajando. O sea, el proyecto tenía un nombre en clave que no era Pokémon. Rollo agente secreto o trabajar en sí. No podíamos entrar en el laboratorio, no podíamos entrar nada que tuviera un puerto USB, así que móviles, todo se tenía que quedar fuera en la taquilla. Teníamos que apagar la pantalla si aparecía alguien de otro proyecto, aunque fuera
hacer pis. Eh, ¿Rellena el agua? Sí. O sea, ni siquiera los de la misma empresa de al lado. O sea, corría el rumor de que a uno lo habían despedido porque en el ascensor pronunció el nombre de maldito de Pokémon, que no podías pronunciarlo, y dicen que lo despidieron por eso. No lo sé, la verdad. La verdad es que es bastante guay. O sea, fue una experiencia muy guay. Y aparte me tocó gente chulísima con la que me he seguido viendo luego años después. Y no deja de ser gente a la que conocí 4 meses en el año no sé cuántos, ¿sabes? Claro. Y O hiciste tu primera escapada a Málaga también, a buscarte la vida claro. en este sector, ¿no? Así que Sí, por eso lo pongo, porque no porque yo haya tenido un papel importante, sino porque para mi vida fue como muy importante. Pero luego como traductora, el Until Dawn este siempre va a estar súper arriba ¿sí? En mi corazón, porque fue, no sé si el primer juego o de los primerísimos juegos que jugué, o sea, que traduje con Ramón Méndez y Alba Calvo, que ahora pues son muy amigos míos, personas muy importantes para mí y que aparte con quienes he compartido un montón de proyectos y un montón de cosas de la vida. Y creo que fue, ya te digo, creo que fue el juego donde cuadramos los tres, porque Ramón era el otro traductor y Alba, que su mujer, era la revisora, y era una agencia enorme donde normalmente no tenías eso, ¿no? No tenías tanto contacto. Pero Ramón, pues, se parece a mí en esto, ¿no? Que intentaba pues buscar a ver por mail o por Skype a ver con quién estaba trabajando, y fue la primera vez que me encontré como con gente humana, ¿sabes? Con ganas, claro, con ganas y me ayudó mucho también pues a saber que había un poco de mundo más allá de los AAA y de las agencias estas súper deshumanizantes, y aparte fue un juego con un log kit maravilloso para que veas lo importante que es que nos pasen el material bueno. Yo años después me acuerdo de lo fácil que fue traducir ese juego porque estaba súper bien anotado, el log kit estaba súper bien detallado. O sea, no sé si has jugado al juego, la verdad es que es un poco... No, pero me gustaría, aunque no es cosa... A ver, es un exclusivo de Play, si no recuerdo mal, y o sea, es una cosa que tienes que querer. Pero es un juego que simula las típicas pelis de miedo de adolescentes. Sí. Y entonces era como que... de hecho, al principio estaba hecho para un mando así como con una bolita que iba a salir para la Play, pero al final estuvo mucho tiempo en desarrollo y acabó saliendo para mando normal. Pero era un juego de pasarse el mando, ¿no? Como que había 8 adolescentes y tenías que jugar a ver, o sea, mantenerlos vivos. O sea, podías acabar la noche, eso era una noche, tenías que llegar al amanecer y que estuvieran el máximo número de adolescentes vivos, básicamente. Y entonces, pues porque iban a una cabaña por la noche, no sé qué tal. Y la verdad es que fue muy divertido de traducir porque daba mucho miedo. Yo soy bastante cagada. Me daba más miedo yo misma imaginándome las situaciones que luego jugando, ¿sabes? Y que lo habían anotado todo, o sea, en plan de... Como era un juego de estos de tomar decisiones, ¿no? Era como, fulanita le dice esto a no sé quién. Este diálogo solo sucede si menganito y fulanito han muerto y la otra todavía no lo sabe, no sé qué. Yo, joder, gracias. Y es una cosa que no me he vuelto a encontrar, la verdad. O sea, súper bien. Y pues eso, por el compañerismo de los chavales y de lo bien que quedó el juego y de lo bien que me lo pasé, le tengo un montón de cariño. Aparte es un juego súper rejugable que para hacerlo en Halloween o no sé qué, te echas unas risas, la verdad. Pues recomendadísimo y nada, y sabiendo también todas las historias que hay detrás de tu experiencia, también como que les coges más apego a los juegos, ¿no? Sí, Ahora sí. seguro que lo vemos con otras lentes, o si alguien ya lo ha jugado, seguro que estás... La verdad que es una risa. Y luego, obviamente, el Cosmic Wheel es una cosa que ya no creo que me vuelva a pasar, o sea, que se me vuelvan a alinear los astros de esta forma. Es un juego que me gusta el tema, me gusta jugarlo, me gustó traducirlo, lo pude hacer con Jordi de Paco, que además, ya te digo que normalmente voy falta de feedback, ¿no? Y en este caso fue quiero que hagas tú este juego porque creo que se te puede dar bien. Vi el juego y dije, es que es totalmente mi mierda, es que me va a encantar hacerlo, y efectivamente me siento muy orgullosa. Aparte es un juego que hice sola, o sea que tengo una revisora obviamente, pero que soy la única traductora y eso no pasa nunca, y lo luché bastante porque quería hacerlo yo y porque me habían dicho que querían que yo lo hiciera, ¿no? Y es que es imposible que no tenerle cariño. O sea, aparte es un juego en el que yo al menos lloré, reí, bueno, es que es una montaña rusa de emociones. Es un juego aparte muy original y que, jolín, pues son brujas, lesbianas, espaciales, tarotistas, o sea, es que ¿qué más puedes pedir? Me parece muy bien. Y aparte es eso, es casi el único juego que he hecho yo sola
y eso es mucha presión, pero a la vez como mucho orgullo, ¿no? Y entonces le tengo ese cariño de habérmelo currado por saber que era como, Tu no le bebé. puedo echar la culpa a nadie si Era sale mal esto. tu bebé, y además con ese apego de haberlo visto desde dentro tan Mm. detallado, ¿no? Que entiendes tan perfectamente todo lo que se quiere hacer, lo que se quiere conseguir, ¿no? Además, creo que les ha ido muy bien, o desde luego ha tenido mucho reconocimiento Sí, yo internacional, creo que sí. No tanto como merece, yo creo, porque seguramente. al final es un estudio pequeñito, pero bueno, que yo lo recomiendo muchísimo. Y no todos los juegos que he traducido me gustan, y este la verdad que es una pasada. Sí, y ahora a una parte menos amable que preguntan por aquí, y vamos a cerrar, que ya te tenemos 1 hora y 46 aquí con la A tontería. gustísimo. Sí, a mí se me ha pasado volando, la verdad. Ya ves. Espero que estés bien y que me estés escuchando bien, porque por ahora has oído todas mis preguntas y sabíamos que tenemos problemas de audio. Una pregunta que te preguntan aquí, Jack Reading, que es algo que además está muy en auge en muchas de las discusiones y ya te han preguntado, ¿no? Es la parte de las IAs, ¿no? A día de hoy, pues, ¿cómo te está afectando? ¿Cómo estás viendo progresarlo? Si en algún momento piensas que tienes que hacer algún cambio tanto para formarte o para adaptarte o para ponerte un poco en previsión de lo que puede significar la IA en tu espacio. Pues yo creo que tanto yo como todas mis compañeras con las que trabajo habitualmente, como la asociación de traductoras, traductoras audiovisuales de España, creo que es, creo que la postura que tenemos es bastante unánime y aparte bastante radical. O sea, el uso de lo que llaman inteligencia artificial, porque esta es otra, ¿no? O sea, no, en nuestro caso, la forma de aplicar la inteligencia artificial en nuestro trabajo es mediante lo que ellos, es decir, los intermediarios y la gente que está ganando dinero a costa de nuestro trabajo, llaman, es la posedición, que es un poco lo que intentan hacer es sustituir esa figura de la traductora a la revisora por como fundir los dos roles en uno, que no haya rol de traductora, que sea la máquina la que traduzca y que luego haya un nuevo rol, que no es ni traductora ni revisora, que es la poseditora, que edite a posteriori lo que ha vomitado la inteligencia artificial. Yo es que creo que al final es un tema de principios y es un tema de... Yo creo que la postura es un poco radical porque es un tema de base. O sea, yo no creo... no sé si se puede o no se puede, ya te digo yo que a día de hoy no, pero yo no creo que se deba aplicar esto a profesiones creativas. O sea, igual que no creo que, aunque se pueda, aunque en un futuro vayan a generar imágenes que no tengan 6 dedos, no le veo el sentido a utilizar ese, que al final no es una inteligencia, que al final es un popurrí de textos pasados de otras personas o de imágenes de otras personas que al final tienen copyright y tienen autoría. Hacer un mejunje de eso y vomitarlo y que un algoritmo considere cuál es la probabilidad, ¿no? O sea, cuál es la palabra que va a ir siguiente basándose en probabilidades, para mí eso es que ya es un problema de base. O sea, es un enfrentamiento de base. Entiendo que haya negocios que vean allí una posibilidad de sacar todavía más margen de ser un intermediario, lo entiendo. O sea, si eres el empresario, pues entiendo que tú quieras pushear eso. Pero después de todo lo que te he explicado, ¿no? De las variables. O sea, lo que tiene que ser el contexto que tengo que tener, la intuición que tengo que desarrollar, es que no le veo ninguna ventaja. O sea, no hay ventajas para mí, pero tampoco se va a traducir mejor, tampoco va a quedar mejor. O sea, es simplemente una idea de bombero, porque realmente la IA tiene un montón de aplicaciones seguro buenísimas que te hacen, que harían evolucionar la humanidad, ¿no? Como reconocer patrones en una posible célula con cáncer o qué sé yo. Pero es que aplicar esto al arte, aplicar esto a la creación artística, ya sea la ilustración o sea la narrativa, porque al final es lo que estamos haciendo. Si es que yo, o sea, sé que suena como muy feo, pero si es que a mí me llega un proyecto y yo no lo puedo coger, y yo no le daría ese proyecto a cualquiera. Yo, depende del proyecto que sea, tengo compañeras que sé que se les va a dar mejor, que tienen más experiencia en este género, en otro género, que a lo mejor se les da mejor caracterizar personajes o a lo mejor se les da bien los juegos de tanques, me invento. Tú imagínate, y yo me rodeo de gente que tiene un montón de experiencia y que es buenísima. Y aún así, pues no todo el mundo tiene la misma especialización, ¿no? Imagínate darlo en manos de una máquina, o sea, es que ni muerta, es que no. Entonces, a mí el discurso de si
va a mejorar, no va a mejorar, no sé qué, es que yo creo que no debería. Ya. Entonces, ya partiendo de esa base, pues que haga lo que quiera. No sé, evidentemente tiene el poder de dejarme sin trabajo, entonces, pues, es más, yo creo que es un problema de más filosófico y también legal, ¿no? Porque también, igual que la gente de arte están intentando pues aprobar, sobre todo, por ejemplo, en la asociación esta de traductores que te digo, pues un poquito hacerles entender que si ellos no quieren, ¿no? Quieren aceptar que esto no es algo que tenga aplicación real y buena, ¿no? Y positiva en las artes y en la escritura creativa, al menos que haya leyes que les impidan robar textos ajenos, igual que la gente de arte está intentando que no les roben. Claro, poner límites, ¿no? Y hay, por eso yo te hacía la pregunta de si en algún punto de la automatización o la IA, a nivel de traductoras, estáis, aunque sea por tener conciencia de lo que se hace, lo que no, ¿sigues la pista un poquito los desarrollos y los discursos que hay, o tenéis una asociación, como has dicho, que se está encargando un poco de coordinarlo para poder defenderse, para poder dar vuestra postura? Sí, o sea, en este caso la Asociación de Traductores Audiovisuales de España está, yo estoy completamente en sintonía con su opinión oficial, ¿no? Que es la que ellas intentan hacer entender al resto, pero evidentemente pues hay otras asociaciones, incluso formadores, ¿no? Yo tengo entendido que ha llegado a las universidades, que las universidades, o sea, el discurso de la gente, digamos, que no piensa como yo, es pues que esto es inevitable, que esto en algún momento pues va a ser la única opción, y entonces, igual que en otros ámbitos, porque me consta, ¿no? Que también hay cursos como de prompt, ¿no? Que te ayudan a ser prompter, no sé cómo se llama, pero que te venden, ¿no? Que el futuro es pues aprender a decirle a la IA cómo hacer las cosas, y que para eso también hay que formarse. No olvidemos también que hay muchísimo negocio en todo esto de la formación, sobre todo en épocas que no hay casi trabajo, ¿no? Claro. Y pues en este caso, desde algunas universidades y algunos cursos privados, lo que te están intentando decir es, no, mira, esto es lo que va a haber, esto es el futuro. Te vendo un curso de cómo aprender a poseditar. Entonces, al final, no se trata tampoco de saber o no saber, o sea, todas las que traducimos sabemos cómo funciona Google Translate, hemos usado Google Translate, la cuestión es usar esa herramienta para ti, para tu beneficio. O sea, nosotros tenemos muchas herramientas, no de traducción automática, pero sí de traducción asistida, que nos ayudan a traducir mejor, como estas que te digo, ¿no? Como las bases de datos, las memorias de traducción, que me avisan de los cambios que ha habido en un texto, que me avisan de cuándo traduje eso, de las diferencias entre uno y otro. Todo eso me ayuda a mantener la coherencia, me ayuda a traducir más rápido, me ayuda a ser, pues eso, ¿no? Más pulcra, a llevar las versiones, pero me ayuda a mí. Son herramientas para mí. O sea, que haya herramientas que para lo único que sirvan sea para precarizar la profesión y para ayudar a los intermediarios a tener aún más margen de dinero, pues como comprenderás, si encima baja la calidad y deshumaniza las traducciones, pues no. O sea que ya nos queda súper clara la posición, y vamos, me parece súper coherente. Y yo entiendo que esto afecta a muchos ámbitos y todo el mundo se está planteando cómo les afecta a ellos, pero en el caso creativo yo, por ejemplo, no esperaba otra respuesta, y también lo veo así, y no conozco los entresijos, ni la situación, ni el esfuerzo, pero no me hace falta, es un poco lógica. Pero ha habido, en los últimos años, desde luego, ha habido intentos y a veces lo han conseguido. O sea, ha habido clientes que directamente te escriben y te dicen, mira, es que a partir de ahora voy a usar la posedición, y o bien te conviertes en poseditora o pues no te mandamos más trabajo porque ya no vamos a querer traductoras. Y luego hay otros clientes que han intentado, ¿no? Bueno, ¿qué te parecería? Y posedición significa que alguien o una IA haga la traducción y que tú le des la forma final. Sí, posedición es en la forma que toma la aplicación de la IA en nuestro trabajo, ¿no? Que es ese nuevo rol que se han inventado de persona que pule lo que ha hecho bueno, a ver, la respuesta que doy un poquito como graciosa, que se puede dar un poco tal, es normalmente, claro, te ofrece menos dinero, porque su idea es ofrecerte menos dinero, porque según ellos es más fácil y más rápido. Entonces la única respuesta es o no lo hago, o lo hago por el mismo precio que traduzco. Entonces borro lo que hace la máquina y traduzco yo de cero. Si me vas a pagar lo mismo, me da igual. Pero ellos lo que quieren es como que en su cabeza, como ya está hecha la traducción, algo rápido y ligerito. Claro, lo vas a hacer mejor y más rápido. Y es como, claro, normalmente es gente que no ha traducido en su vida. Claro. Quiero decir, está muy claro que al final quién está intentando que eso pase y por qué, ¿no? Porque nadie que haya traducido te va a decir, sí, eso está súper bien y me ahorra muchísimo trabajo y me hace traducir más rápido y mejor.
¿Hay alguna base de datos de lista negra de empresas, equipos, agencias que están haciendo esto, igual que las hay de otras empresas que toman malas prácticas en otros aspectos? Yo no trabajo para, o sea, yo ya no trabajo para estas agencias grandes y no te sabría decir cuáles están intentando ahora hacer esto, porque ya te digo que ya no trabajo para ellas, pero hay una, por ejemplo, que tiene muchísima mala fama, que es Keywords, que no, o sea, ya no es que tenga mala fama de esto, es que no te incluyen en los créditos, o hasta ahora no te incluían en los créditos como por política de empresa, eran famosos por tener unas tarifas históricamente bajas terribles, bueno, y aparte que es una empresa que como aparte de muy grande, ¿no? Que a mí siempre, o sea, las empresas estas tan grandes que se cargan a la competencia, que se dedican a absorber a empresas más pequeñas locales que van bien, yo no sé qué quieres que te diga, a mí me da más miedo que otra cosa, sea en la industria de la localización o la de los videojuegos, que también está pasando. Entonces las megacorporaciones, por lo que sea, no son mi cosa favorita. Pero como en el mundo de la traducción, entre vosotras sí que tenéis algún tipo de comunicación para decir, mira, esto suele pasar con esta empresa, por ahí no, ya Sí, os avisáis. Sí, bueno, o sea, y yo creo que aparte ha mejorado mucho. Antes era mucho más solitario en ese aspecto y había mucho más miedo, yo creo. Sí, ahora hay más comunicación, ¿no? Entiendo. Sí, y también porque había menos gente traduciendo videojuegos, o sea, yo qué sé, yo creo que la industria en general de los videojuegos se conocía menos, sí. Y ahora que se ha popularizado más, yo creo que igual que, por ejemplo, se ha hecho ahora el sindicato de videojuegos, que yo creo que es una cosa que hace 5 años era bastante impensable. Que también estuvieron en Guadalindi. Sí, súper buena gente y aparte súper necesario en el momento que estamos de despidos masivos. Entonces yo creo que eso también es síntoma de que sí, de que está todo fatal, pero a la vez de que ya no hay ese miedo que había antes, entonces yo creo que esto es una ola que se contagia a casi todos los ámbitos y en el nuestro ha pasado igual. Yo hace 8 años o hace 9 años no me atrevía a poner en Twitter según qué cosas, porque claro, como solo había 3 agencias y yo necesitaba comer, y dices, bueno, a ver, y a veces incluso cuando lo decías, ¿no? Notabas que la gente era un poco, pero ¿de qué habla esta? ¿De qué? ¿De los créditos? ¿De tal? Y la gente ni prestaba atención ni sabía de qué le estabas hablando. Y ahora yo creo que hay mucha más visibilidad de la profesión, de las problemáticas. Entonces, aunque nos vayamos a la mierda, yo creo que al menos el ambiente es mucho más transparente y yo creo que hay mucho menos miedo que antes. Y estamos mejor comunicadas que antes. Me alegro mucho de oír así y has mencionado muchísimo la importancia de la comunicación en general, pero bueno, en estos 10, 12 años o más, ¿no?, que llevas traduciendo, ¿has visto el cambio? ¿Ha sido más rápido los cambios en los últimos 3 que en los últimos 5 o 10? ¿Tú crees que sí, yo te diría que como una aceleración en profesionalizar y dar relevancia a los videojuegos, incluido vuestro sector? Sí, yo te diría que sí. Tras los 3 últimos años, sí, a lo mejor un poquito ya más por lo que te digo, porque al final la industria del videojuego está muy mal. O sea, hubo esa como burbuja en la pandemia en 2020 que parecía que de repente abrieron estudios, contrataron gente a mansalva, no sé qué, duró que un par de añitos o ni eso, ¿no? Y entonces de repente se pinchó aquella burbuja y entonces, claro, de repente había mucha más gente trabajando en videojuegos, pero también había mucha más gente despedida. Y yo creo que sí, yo creo que ha habido, por desgracia, pero bueno, al final supongo que es una reacción a todo lo malo que pasa, con lo cual no sé decirte si es bueno o malo, pero bueno, si la cosa mejora en un futuro, al menos ahora tenemos sindicato, y supongo que es bueno. Sí, yo en este canal somos muy fans de lo digital y de lo físico más, porque somos muy jugones y algunos tenemos colecciones físicas grandes, como es mi caso y mi marido, que llevan muchos años jugando y coleccionando, y hay gente que no, que es súper fan de disfrutar, de jugar, de lo digital. ¿Tú cómo ves cómo está evolucionando ahora el mundo del coleccionismo de los gamers? ¿Tú crees que ahora mismo, como yo estoy viéndolo desde mi sitio de nueva jugadora, yo creo que hay una gran oferta y eso es bueno para los jugadores, pero a la vez tenemos muchos problemas en cuanto a tiempo? Ahora el mayor problema ya no es el espacio, a veces, que puedas tener, ni el dinero para jugar juegos, sino tener tiempo. Y yo no sé de la industria cómo está de mal, más lo que comentáis y lo que puedo leer en prensa, pero para mí es una época dorada por la relevancia. Si lo tengo que resumir, para mí es una época dorada en la que sobrevivirán y caerán estudios
o plataformas, pero creo que la industria está teniendo mucha más relevancia de la que nunca tuvo. Y para mí es bonito estar en este momento porque tengo mucha opción como usuaria, como jugadora. Así que para mí es esperanzadora. Pero la gente que viene del retro y de otras épocas, donde el físico no se le va a morir, y tú que trabajas en el gremio, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves tan flower power como yo o tienes otra visión? Bueno, es que hay muchas cosas. O sea, el tema este físico versus digital... yo ya no es ni por nostalgia, ni porque haya vivido el retro, ni por nada. Yo creo que pienso lo mismo de las películas y pienso lo mismo de todo. O sea, al final creo que el modelo en general de suscripción, es que no sé si es muy pedante o muy así pensar eso, pero yo creo que el modelo en general de suscripción no. O sea, yo soy la primera que tengo Netflix, soy la primera que tal, pero a la vez... Es que lo hablaba hace poco con mi hermana porque le regalaron a mi padre creo que fue una PS4. Uh-huh. Y claro, me di cuenta de que yo podía prestarle juegos porque yo los tengo en físico, pero mi cuñado no podía prestarle juegos porque él tenía el pase de no sé qué, y con el pase de no sé qué está muy guay porque es muy fácil, porque no tienes que ir a la tienda, porque puedes consumir, porque cada mes hay algo diferente, porque no sé qué. Pero claro, todo esto entra dentro de lo que tú dices, de este ritmo de consumir, de... Sí, claro, es verdad que cuando yo era pequeña los juegos no nos duraban un mes, nos duraban todo el verano y más. O meses. Pero no es por eso, o sea, no es porque cuando yo fuera pequeña y tenga nostalgia, es por eso, porque, comprar algo, pero que no sea tuyo del todo, que no lo puedas preservar, que no puedas... Yo he podido jugar a la Super Nintendo con una tele de tubo que tenía por ahí alguien y ponerme con el mando y funcionaba perfectamente, ¿no? Me parece una gran pérdida y me parece incluso... O sea, me da vértigo, yo también porque llevo muchos años, para mí las cosas de hace 5 años, pues no hace tanto, ¿no? O sea, no, ahora pensar que de repente juegos de dentro de 5 años, o sea, al revés, que dentro de 5 años juegos de ahora, eso ya pasó, eso ya está una suscripción, pero la suscripción ya caducó, el juego no era tuyo, es como una especie de alquiler y tú no tienes tu colección de videojuegos, ni puedes volver a ellos, ni se los puedes prestar a alguien ahora que ya los has jugado. Entonces sí que es verdad que me parece un poco jugarreta, una más, ¿sabes? Una jugarreta más de, pues, al final de quien tiene el poder y de quien tiene el dinero. No, estás vendido con el catálogo que te dan, con el precio que te piden, ¿no? Claro, entonces, ¿que es cómodo? Sí, que es muy tentador porque es eso, ¿no? No tengo que bajar a la tienda, me lo descargo directamente, me voy pagando la suscripción automática y tienes esa cosilla de, a ver cuál es el juego nuevo, el juego gratis, el juego no sé qué. Yo hace tiempo, por ejemplo, que no voy al día. O sea, no voy al día con las series, no voy al día con los juegos. A mí me diagnosticaron TDA hace poco y es algo que me afecta de una forma que solo se puede imaginar la gente que lo tiene, a todos los niveles de todo. O sea, me afecta a mi trabajo, me afecta a mi ocio, me afecta a mis relaciones personales, y una cosa que me hace es que yo no doy abasto. Entonces, y el modelo que hay ahora lo que fomenta es eso, juega ahora, juega ya no está de moda, ya no se habla de esto. Es más, los juegos que juego hay ahora que no tenga online, entonces claro, si el juego tiene online, si el 90% de los juegos tienen online, pero esto ya no se juega porque es de hace 6 meses, ya no hay nadie en el online, qué aburrimiento. Hola. Es donde está la gente, tengo que irme donde esté la gente, ¿no? Entonces ya la propia idiosincrasia del juego te hace que incluso aunque quieras jugarlo 6 meses después y te lo puedas bajar y lo puedas comprar, no hay nadie. Entonces, es que no va conmigo, o sea, yo ya, es que ahora, me guste o no va conmigo porque yo ya no puedo hacer eso, me tengo que mentalizar de que pues yo juego a mi ritmo, mis cosas, cuando puedo, cuando tengo tiempo, y desde luego este modelo de negocio, porque al final es lo que es, o sea, los videojuegos son un arte, no sé qué, pero la gente que decide si los compramos, los alquilamos, exacto, cierran los servidores, que tengo aquí el chat abierto, es que al final, si te pueden cerrar el servidor, si te pueden quitar el juego de tu colección de no sé qué, porque ya no, como pasó ahora, que de repente los juegos a los X años o los X meses ya no son tuyos, era como un alquiler. O DLCs que te vienen, o parte de descargas de juegos, y ese DLC igual tenía caducidad, que nos ha pasado hasta en juegos físicos, que te viene un extra y ese extra está caducado, y dices, vaya mierda. A mí me da mucha angustia, claro, pero porque es muy etéreo, o sea, no sé. O sea, yo tengo pelis, mira que no soy cero de pelis, pero tengo pelis, alguna cosa que tengo que me gusta, y yo tengo mi DVD y cuando lo quiero ver lo veo, y claro que tengo Netflix, pero para ver cosillas de, bueno, pues sí, pues una serie para tener de fondo, para pasar el rato, pero un videojuego que además tienen un precio, ¿no? Que si te gastas 50 euros, pues qué menos.
También hay una chica bueno, no la sabré citar ni nada porque la leí muy en diagonal, pero hay una chica que está especializada en preservar, creo que estudió algo de biblioteconomía o no sé qué, y habla de la importancia, ¿no?, de preservar las cosas, y estaba horrorizada también con eso, de decir, es que no sabéis, en verdad, y es verdad que no lo sabemos porque hasta que no pasa el tiempo no ves las consecuencias que tiene, pero es que la pérdida que es, pues a ver, lo podemos imaginar con libros y pelis, ¿no? Que de repente pues, se queme una biblioteca o que de repente no tengas acceso a películas míticas de los años 90 o de los años tal. Esto es lo mismo. O sea, si queremos dar esa importancia a los videojuegos como arte, como cultura. Y es como, no, eso se pudo jugar en 2025 y luego ya no existió más porque cerraron el servidor o porque pues era un préstamo que os había hecho, ¿sabes? Que os gastasteis 35 euros o 60, pero era un préstamo que duraba no sé qué. Ahora, curiosidad. 1000 niveles. Ahora me ha venido a la mente con el tema del físico. Curiosidad, ¿has traducido, has hablado de algunas guías, pero has traducido manuales de videojuegos y extras físicos de videojuegos? Porque aquí en este canal, yo personalmente soy muy fan de las coleccionistas y de los extras que vienen con los juegos y me flipan. ¿Es algo que también hacéis o no habitualmente? Sí, o sea, es algo que se hace, pero es eso, son algunas editoriales, por ejemplo, no me acuerdo si era... Igual me meto mucho la pata, pero alguna que era Prisma o algo parecido, que tenía como un poco monopolio de algunas, bueno, monopolio, pues que tenía la licencia o lo que fuera de las guías de algunas franquicias y tal, entonces al final, pues si tienes contactos, si tu cliente te lo ofrece y tal, es más difícil acceder, entonces yo nunca lo he intentado, la única que me llegó a mis manos fue la de uno de los Assassin's Creed que hice precisamente porque era la traductora del juego. Y lo traduje por eso, pero nunca, o sea, no me ha llegado y no lo he buscado, me encantaría, ¿eh? O sea, me encantaría traducir en físico. Tampoco es una línea de negocio muy linkada al juego que tú haces. En tu caso, puede ser que la guía la haga otra empresa, otra editorial. Totalmente, lo es, o sea, es así. En ese caso coincidió y en la misma persona que le llegó el encargo, pues también llevaba el videojuego y me dijo, mira, pues como tú lo tradujiste, tal. Pero no he tenido esa suerte, me encantaría porque además... siempre te da un poco de respiro traducir cosas así del tirón, ¿no? De empiezo en la página 1 y termino en la 50 y es una cosa que yo normalmente no hago. Y me da mucho respiro porque, claro, no son fragmentos de textos sin contexto que a lo mejor mañana cambian y no sé qué, está muy bien, pero siempre traduces un poquito más... vas con un poquito más de cuidado, eres un poco más ambigua por si esto mañana cambia, por si esto tal. Y traducir algo en papel siempre es más, bueno, empieza aquí, acaba aquí, me he leído el libro entero, esto ya tal cual lo traduzca no se va a mover. Y también es guay. Perfecto. La verdad que hoy he aprendido un montón de cosas que no pude escuchar en las anteriores charlas, pero yo creo y espero y deseo que nada, el punto de vista de tu trabajo, de la industria, de los videojuegos, también de todos los procesos y anécdotas que nos ha contado, le haga a la gente, pues nada, empatizar un poco, que aunque no os vean en los créditos, pues hay gente que, sobre todo nosotros que tenemos tanta necesidad de traducciones al español y catalán, pues que tenemos gente muy potente y muy maja que está trabajando, que está haciendo todo ese esfuerzo y que a veces lo vemos 100% tal cual vosotros lo habéis esforzado, a veces no, pero vamos, a mí me parece súper interesante y nada, que te agradezco muchísimo que hayas sido tan abierta en poder hablar cosas de tu día a día. O sea, yo ya sabes lo que te he dicho, que agradezco un montón que a alguien le interese. Siempre me parece una fantasía que gente de fuera del gremio le interese algo este tema, porque es eso, me parece un poco denso y me parece que no es tan divertido como otros, pero yo encantada. Encantadísima de hablar de estas cosas. Yo creo que hay mucha gente que bueno, siempre está buscando salidas profesionales y hoy en día está como muy en auge todas las formaciones relacionadas con videojuegos, pero que igual escuchando o conociendo que se pueden dedicar a traducción y interpretación y tener esta salida profesional es algo que igual les apetece o recomiendan o no, pero que al menos tengan tu versión. Recomiendo el máster de la Universidad de Vigo, donde están muchos de mis compañeros, porque yo no lo hice, porque yo llegué tarde, pero no sé si es a ver, habrá algún máster más, pero es que este es un máster que es solo de localización de videojuegos y los profesores son todos profesionales en activo y encima creo que tiene un precio así bastante competitivo. Y en Vigo hay mucho, al final todos mis compañeros son gallegos, porque en Vigo en la Universidad de Vigo hay mucho movimiento ahí de lo que es la localización de videojuegos y pues mira, están acumulados allí. Sí, te iba a preguntar, ¿alguna última reflexión o anécdota que quieras compartir sobre la industria de la traducción? Si alguien nos está oyendo y quieres dejar tu impronta o tu última reflexión de algo que no hayamos comentado.
No lo sé, es que he hablado mucho de Que todo. estudien, que lo puedan hacer como Que no dejen los máster. estudios. Pero ¿recomiendas, por ejemplo, que estudien algo relacionado, ¿no? Y hagan un máster, por ejemplo? ¿Crees que es necesario estudiar lenguas y hacer un máster? ¿O a día de hoy, a toro pasado, les recomendarías otro camino? O sea, yo creo que hay 1000 caminos para llegar a hacer esto, o sea, un Sé que millón. no te gusta esta pregunta, pero la No, gente se lo pero pregunta. o sea, que no hay no es como ser, yo que sé, ingeniero que te van a pedir el título, ¿sabes? Sí. Hay 1000 formas de llegar aquí. Yo sí que es verdad que la carrera de traducción e interpretación sí se puede hacer si tienes el tiempo, el dinero. Ujú. A mí no sé si estaría haciendo esto hoy si no lo hubiera estudiado, porque me dio muchísimas herramientas y perspectivas que hoy en día sigo aplicando. También es que me gusta mucho, ¿no? Pero no tienes por qué hacerlo. Tengo compañeras que vienen de publicidad, que vienen de filología y de cosas, bueno, y ya del testeo ni hablemos. La gente, o sea, como no hay una formación específica, la gente viene de donde viene. Sí que es verdad que si no has hecho una carrera filología o traducción, para mí me parece bastante imprescindible hacer algún máster en traducción, que los hay públicos, los hay. Yo, por ejemplo, que estudié en la Pompeu, sé que la Pompeu tiene algún máster, no necesariamente en localización de videojuegos, pero tiene máster en traducción especializada, y sé que gente que viene pues de profesiones, o sea, profesiones sanitarias, por ejemplo, han hecho másters de traducción científica. Ajá, Y están. mira. Que no sé por qué ibas a trabajar mejor de eso que de enfermera. Yo creo que está mejor el panorama, pero bueno, no lo sé, cada una. Sí. Yo qué Es un sé. poco la vocación. Pero sí. Y ya para último, para hablar de algo divertido o interesante, Judith, lo que nos puedas comentar, pero si te dieran a ti un folio en blanco sobre qué proyecto te gustaría hacer en un futuro, que supieras que existe o que no existe, pero que es el tipo de género o de obra que te gustaría hacer, ¿tienes alguno en mente que estás deseando que te llamaran o que piensas que igual algún día saliera que querría ser esa traductora principal o al menos parte del equipo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A mí hay como varias cosas. Yo, por ejemplo, cuando empecé me habría hecho mucha ilusión hacer algo de Blizzard, porque yo era muy fan de la compañía, que es algo que creo que solo nos pasa a la gente de videojuegos. Ser fans de compañías es una cosa horrible. No seáis fans de empresas porque es la peor cosa. O sea, ¿qué sentido tiene? Ahora ya que no. gastamos los dineros. Claro, pero ahora ya no. O sea, Blizzard, cuando yo era como más jovencita, nada que ver con lo que es ahora, porque bueno, ha cambiado un montón, pero me parecían como muy cool y me gustaba mucho lo que hacían. Hoy en día pues no hace ninguna falta, pero en su momento hubiera dado una pierna por esto. Me gusta mucho, pues la franquicia que me gusta mucho, Borderlands. Creo que llegué a meter un poquito de esto en un DLC de un Borderlands, pero me hubiera encantado. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, me gusta mucho la traducción del humor, y luego sagas. Me dio mucha envidia cuando vi que había salido un nuevo... Ay, ¿cómo se llama este? Y mira que me gusta, ¿eh? No sé si hay algún amigo o algún marido mío viendo esto. El juego este que me gusta tanto, que todos dicen tantas palabrotas, que tienen un pene lila con el que dar porrazos. Bueno, ya No me sé saldrá. cuál estás diciendo. Mira que me gusta el juego. Chat, a ver si puedes, por la descripción que ha dicho Judith, saber qué Es un juego juego que es. dice muchas palabrotas. Y que van dando con Es el que pene lo del lila. pene lila era en una entrega solo. Ah, vale. ¿Cómo se llama? Es un juego de pegarse, como un GTA, pero mal. A ver, aquí Saints Row. Gracias, Jesus. aquí todos se la dan de saber mucho de videojuegos. Gracias, Jesus. No, pero es mi amiga y sabe que me Vale. gusta. Pues, Pero el resto de mi comunidad, todos se la dan de que saben mucho y no han sabido identificarlo. no, es que es una descripción de mierda, ciertamente. Pues, No sé, gracias, Jesus, por lo verme. del pene en lila a mí se me ha quedado grabado. Ahora voy a Es que tener tengo una que ver. foto con él porque hicieron merchant. En fin, me habría dado, o sea, me hizo muchísima envidia, me dio muchísima envidia la gente que pudo traducir el último, porque son diálogos que me dan mucha risa. El humor horrible, problemático, es una cosa que me gusta mucho, y yo pues por ahí es una espinita que siempre me va a quedar clavada, porque nunca he podido traducir un juego así, por ejemplo, marrano, que es una cosa que me encantaría. Yo, por ejemplo, se me da súper bien traducir juegos para niños, porque he cuidado de niños, he tenido hermanos pequeños, sé pillar el tono, se me da bien juegos de niños, pero no es lo que más me gusta. Claro. Lo que más me gustaría sería totalmente lo contrario. De hecho, en Baldur's, que sé que hay muchas escenas de este palo, no me tocó ninguna a mí, por lo que sea, le tocaron a mis compañeros, y es una cosa que pues me da pena, porque me lo paso muy bien.
y siempre he tenido, de hecho hubo un cliente que me llegó para hacer un juego erótico y dije, por fin ha llegado el momento, es lo último que puedo tachar de la lista, qué ganas tenía, no sé qué. Y les gustó mucho mi prueba, pero el cliente al final pues optó por otra agencia y no lo hice. Y me quedé con el cliente, pero no hice ese juego. Y ahí sigo con la espinita clavada, o sea, no... Lo máximo, pues lo que había en The Cosmic Wheel, que tampoco era mucho, era alguna cosita por aquí, por allí, más, ¿sabes? Más sutil que otra cosa. Sí. Pero me gustaría mucho traducir guarradas y aparte porque es que es lo que me falta, porque he hecho un montón de géneros. O sea, sí he traducido juegos de coches, de Fórmula 1, de peces, de... Es que, Claro. o sea, ojalá supiera decirte porque es que he hecho de todo. Pero nunca esto. No me imaginaba esta respuesta, pero me parece súper interesante. Pues No es mucho de lo que yo espero jugar como cozy gamer, pero claro. seguro que me pero me interesa. consta que hay un mercado enorme de gente que juega literatura erótica sí que he leído y sí que me gusta y sí que me lo he pasado muy bien y bueno, y no tiene nada que ver. Pues hay unos géneros interactivos de estos, pero interactivos me refiero de diálogos, no de nada raro, que al final es romanceo con este, romanceo con el otro, Claro, y le llamo romanceo por llamarlo de alguna forma. La parte erótica es lo último, al final la narrativa mental que te haces de toda la historia y el contexto también es muy interesante. Y aparte me parece muy complicado. Igual la gente no entiende cuando ven a toda esta audiencia de novelas, porque sobre todo con las novelas hay muchísima gente que está consumiendo este tipo de género más erótico, pero también que tiene que ver con historia o con ficción, ¿no? Y yo creo que en los videojuegos, en mi caso, no lo tengo muy cercano, pero ya me estás comentando un montón de títulos que sí que tienen una parte erótica, ¿no? Sí, pero o romántica. Bueno, el Baldur's Gate 3 mismamente, yo creo que sí lo petó tanto fue entre otras cosas porque por esto, porque pues bueno, era muy libre ahí, podías hacer... Mira lo que dicen los chicos, dicen las aventuras gráficas de Leisure Suit Larry eran muy gamberras y divertidas. No me refiero a esto, me refiero a cosas para las chicas. No me refiero al Larry. Gracias. Lo conozco y no lo acepto. Ese no sería uno de los que estaría en tu... No, aparte es como muy hijo de su tiempo. O sea, lo aprecio como que es una pieza de la historia que tiene que existir porque, bueno, tenía que existir. Porque ya te digo, era muy, muy hijo de su tiempo, pero no es en lo que yo pensaba precisamente. Sí, más rollo novelas visuales. De hecho, hay muchas japonesas. Pero bueno, ya te digo, es que mismamente el Baldur's, en el que yo participé, había allí un marraneo. Lo que pasa es que no me tocó a mí. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las visual novels y precisamente me gustan los juegos que sean narrativos y nada. Y románticos, la verdad que yo no he consumido muchos, no he dado con ellos, pero aparte pues, de romántico muy, muy, muy vainilla. Son las visual novels. Claro. El Haven, por ejemplo, es muy así. Sí. El Haven es súper tierno y ahí sí que me lo pasé bastante bien con los diálogos de parejita, no sé qué, es un juego como de jugar en parejita y es muy mono. No es lo que yo tal, pero es otra cosa porque es muy sticky. Pero también hay que saber, o sea, me parece un tema como muy que a lo mejor luego Judith, lo que quieren saber de ti es recomendaciones de juegos de ese tipo que tú dices que son. Es que fíjate que no los quiero jugar, los quiero traducir. Es que es muy distinto lo que a mí me gusta jugar, de verdad. O sea, yo te juego al Saints Row y al Borderlands. Yo no juego luego a esos juegos. A mí me gusta traducirlos, porque son igual que los Ya estaré en contacto con Judith para que nos dé un backlog a todos, ¿vale? Tranquilos. Yo tengo una amiga que le gustan los otome, que es un género que creo que va de esto, que son japoneses, pero bueno, no me quiero meter mucho. Sí. Existe por ahí, y sobre todo eso. Si encima ya te vas a los juegos asiáticos... Hay otomes vainilla y otomes spicy. Pues otomes spicy. O hot. Hot spicy, esos. Hay de diferentes niveles también. Es que luego yo eso no me lo juego, es que soy así de o sea, yo juego otro tipo de juego, luego no me lo jugaré. Pero claro, eso también es normal, que no es lo mismo el juego que me gusta jugar que el que me gusta traducir. Por eso te dije que muy pocas veces coincide. Y ni siquiera juegas mucho ahora tampoco, ¿no? Yo soy de las que luego, después de todo el día leyendo y traduciendo, veo un juego de tal y digo, mucho texto, es que no quiero leer más. Entonces me voy a pegar tiros. Pero eso yo porque ya leo mucho todo el día. Bueno, yo creo que ha sido un highlight de final de charla súper chulo. Para último, la gente para que te conozcamos un poco más, cuando acabas de trabajar ahora, ¿tienes alguna otra afición o cómo haces para mantenerte activa o entretenida fuera del trabajo? ¿Tienes alguna otra afición o hobby últimamente o actual que case o no case con tu trabajo? Sí, o sea,
Yo creo que una cosa que aprendí también desde ser autónoma es que está muy bien porque no tienes que relacionarte con gente que no quieres, ¿no? Que es una cosa que a veces me pasaba en el trabajo, no con mi equipo, que eran muy majos, sino en general verte obligada a socializar con gente que no quieres. Entonces, cuando te haces autónoma, working from home, que hay mucha gente que está empezando a descubrir lo de trabajar desde casa y se están encontrando con problemas que yo llevo lidiando, o mis compañeras y yo llevamos lidiando a tiempo, es que dices, bien, puedo trabajar en pijama, bien, puedo no socializar. Ya, pero es que después de 4 meses sin socializar te pasa factura. Entonces, pues igual que aprendí no, me tengo que duchar, no puedo traducir en pijama, tengo que cuidarme como está, tengo que salir de casa todos los días, porque todo eso me va bien para la salud mental, tengo que construirme mi vida social y mis hobbies. O sea, no va a suceder por casualidad, no vas a quedar para unas birras después con tus compañeros de trabajo porque no tienes. No se va a dar. Entonces, tienes que intencionalmente buscarte la vida social, ¿no? Entonces, con los hobbies igual, ahora he empezado a bailar, hace 3 años que voy a bailar twerk y qué decirte, me he convertido en la persona que más odio porque nunca me ha gustado hacer deporte y ahora soy la típica que dices que me ha cambiado la vida porque, o sea, no sé, de verdad, o sea, Qué guay. empecé a bailar con 33 años, cosa que... O sea, no me esperaba yo misma. Como yo jugar a los 36 empecé a jugar videojuegos. Y la verdad que, o sea, combina salir de casa con hacer ejercicio, que es una cosa que he odiado siempre. ¿Música? ¿Te gusta? Sí, me flipa la música, pero claro, nunca, pues sí, pues me gusta escucharla, o me gustaba en su momento que estaba en un grupo, pues me gustaba cantar, pero claro, es una movida, formar un grupo de música es una movida. Muchas agendas que cuadrar. Sin embargo, esto, pues llegas, no puedes tener el móvil, que es genial, no puedes mirarlo, no miras internet. En el hoy, en el ahora. Sí. Además, memorizar coreografías, que es genial porque es como que me tengo que concentrar en eso y no pienso en mis problemas. Y luego todo el tema este de body positive y todo esto es genial porque de repente pues es un baile donde vas bastante sin ropa, sea invierno sea verano, y entonces de repente llegas, solo son chicas, ves de todo, te quitas de vergüenzas, y la verdad es que a mí me ha sanado bastante. O sea, de verdad que me da un poquito de asco el cliché, porque es muy cliché, pero es que hay que encontrar el deporte que te gusta, sí. Y yo he encontrado el deporte que me gusta. Y sí, pues si no os gusta hacer deporte, probar a bailar, yo qué sé. Sí, igual os funciona como a mí. Es que hablamos de las etiquetas, ¿no? Pues yo creo que en esto pasa igual. Hay gente que hace deporte y se puede considerar deportista, pero bueno, cada uno le puede dar una aplicación muy diferente y hay miles de deportes que puedan gustar. Bueno, pues me alegro que esto ahora esté llenando tu ocio y tu espacio y te esté ayudando. Y nada, y motivacional también para saber que con 33 años o 36 o 41 como yo... Pues, sí, con 50 si quieres. Yo creo que... Nunca es tarde, ¿no? Que me comentabas que nada, que al principio es como un poco de tirarte a la piscina, pero una vez ahí, ahora estás disfrutándolo a lo grande. Sí. Genial. Recomendadísimo. Pues nada, chicos y chicas del chat y Judith, ha sido un placer. Hemos estado 2 horas, creo que hemos hecho 2 horas 23 récord en el canal, pero he estado yo personalmente muy a gusto aprendiendo y compartiendo un montón de ti contigo. ¿Cómo has estado tú? ¿Bien? Muchísimo, súper a gusto también. Lo único que vas a tener hambre, porque no sé si habrás cenado, yo no. Sí, antes de hablar contigo me estaba comiendo un bocata, no te preocupes. Ah, vale. Todo controlado. Pero nada, espero que el chat se lo haya pasado bien. Ya nos podéis decir aquí si os ha gustado la charla, conocer a Judith, todas las anécdotas y las experiencias y insights que nos ha dado de su trabajo. Y ya sabéis, ahora hay otro camino para llegar a hacer el trabajo de ella. Espero que os haya ayudado a tener sus experiencias. La podéis contactar en las redes sociales que ha dicho que tiene todas. Y nada, que es un placer saber que ahora ya te pueden acreditar. Igualmente, no dudes en decirnos cuando puedas y tú puedas compartirlo. Te seguiremos por redes, pero si quieres compartirnos algún juguete a mí o a la comunidad de lo que hayas hecho, estaremos encantados de probarlo, de darle visibilidad, porque nos agrada mucho. Es más, hemos tenido a desarrolladores que nos han enviado sus juegos y hemos hecho un hueco. En el canal tenemos siempre un día a la semana en directo que jugamos a varios juegos y luego, si no offline, hacemos los gameplays, las revisiones y los subimos a YouTube. Vale. De manera que... Yo sé que no está de moda ya, pero si algún día jugáis al Cosmic en el canal, vamos... Sí, lo tenemos que jugar. Eso lo tengo 100% en mi to-do. Y además... Es que seguro que te gusta.
¿Sabes qué? Este año, por primera vez, bueno, 2024, a finales, fui a mi primer club de lectura, pero de videojuegos, que se Anda. hace en Barcelona. No sé si sabes que hay clubs Ah, ¿el de... de Marta? El de Marta, pero fue el de Cornellá fui, que ella creo Ah, que está en el de Sants, que hay dos. Hay dos. Y fui para evaluar el juego de Red String Sisterhood. es que yo fui un día fui un día al de Marta, que estaban de Constructeam y fui yo, en Sí, Barcelona. que fue, creo que fue el de Cosmic Will Sisterhood el que analizaron. Claro, sí, sí, qué fuerte, pues Sí, casi paralelo. sí, y nada, y desde entonces la experiencia de compartir juegos y estar analizando creo que está súper bien y sabiendo un poco quién hay detrás, pues no dudes en decirnos si hay alguno que hayas trabajado, que nos encantará pues Vale. saberlo y darle prioridad en el backlog que tenemos infinita. Así que nada, guapa, no te voy a preguntar por nada laboral actual, que sé que está complicado, No, pero cuando salga. quedamos así. Cuando tú tengas algo que puedas compartir, te seguiremos la pista y nada, y nos hará mucha ilusión saber que Jo, pues muchas gracias. todo sigue Gracias por bien. invitarme, está súper a gusto y ha sido muy divertido. Sí. Pues nada, Cookie, si tenéis alguna pregunta para ella para otro momento, ya nos la haréis llegar. Y sobre todo, los que estéis viendo esto en YouTube en un futuro, como lo vamos a dejar activo, igual que en Twitch, si nos ponéis en los comentarios, siempre nos encantará oír lo que pensáis de la charla. Y nada, y Judith lo puede ver y si no, ya le traspasaremos vuestros comentarios y las preguntetas. Y nada, Cookies, a todos, Judith, muchísimas gracias, buenas noches. Ha sido un placer tener ocasión Gracias a de ti. conocerte Igual. y vivimos muy cerquita, espero poder vernos pronto y nada, y seguimos en contacto. Lo mismo digo, está súper a gusto y cuando quieras, vamos. Pues nada, Cookies, un besito a todos, dicen que está súper bien, súper interesante, ha pasado volando, he llegado al final, mierda, gran entrevista y lo veo en la repetición, te han dicho. Eso se graba. Gracias a todos los que habéis venido de parte de Judith y nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis, aquí en el canal estamos cada día a las 9, mi marido Tony o yo, todos los días menos los sábados. Y nada, espero que os lo hayáis pasado bien y buen fin de semana a los que empezáis. Un besito. Hasta luego. Chao.